Hola, buenas tardes. De nuevo, continuamos con la jornada, la mesa redonda de la tarde, en la jornada del Elsevier Day de transferencia, calidad de la información científica y cultura de la evidencia. Desde el Colegio de Médicos os doy la bienvenida o la rebienvenida a los que habéis estado esta mañana, a los que estáis conectados de nuevas. Buenas tardes, muchas gracias por asistir y vamos a ser breves porque vamos a ir directamente al grano. Le paso el testigo a mi compañero César Maso, que es miembro de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de Biblomás Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. En el nombre de Biblomás Salud, que la presidenta que no nos puede acompañar en su nombre y en el mío propio, solo agradeceros la presencia a los que estáis aquí desde por la mañana, que no os habéis escapado en la comida, a los que os incorporáis ahora y a los que nos seguís a través de streaming. También agradecer a Elsevier, a Vivi, por su day, al ICOMEN, María José por acogernos una vez más y a los ponentes que tenemos maravillosos aquí, que vamos a aprender muchísimo. Y nada más, bienvenidos y espero que la sesión os llene, como a todos. Bueno, yo repito lo que ha dicho nuestro director esta mañana. En nombre del Elsevier, muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a nuestros coorganizadores por prestarse a poder colaborar en aras de esta cultura de la evidencia de la que vamos a hablar esta tarde. Muchas gracias a nuestra moderadora, que liderará este elenco de expertos que seguro que generarán tanto interés como esta mañana. Las preguntas son verdad, muchísimas preguntas hemos tenido, se responderán, no podemos responder a todas en directo, pero iremos contestando y después de la sesión esto es compartido con los ponentes y resumiremos, contestaremos y tendremos además un informe de conclusiones que generará más trabajo de todos en siguientes sesiones. También decir, porque tenemos muchas preguntas de ello, que la grabación estará disponible y el ICOMEN la va a incorporar en su sección de formación. Pues nada más, muchas gracias a todos y empezamos. Damos la palabra a Ximena, sí. Moderadora. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, como os he dicho, y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a esta segunda sesión de esta ronda de este evento que estamos teniendo hoy, de esta Día del Elsevier. El tema de esta segunda mesa redonda o curva para mí es muy cercano porque aunque trabajo en el Elsevier, me he formado en la evidencia, siendo médico, después en el doctorado y después como redactora médica. Entonces, empiezo un poco por esto, para mí, ¿qué significa la evidencia y la cultura de la evidencia? Y en mi caso, en mi trabajo concreto, y después les voy a hacer esa pregunta a cada uno de ustedes, ¿cómo ve la cultura de la evidencia, cómo la explica o cómo la utiliza en su día a día? Es lo que me gustaría preguntarles, pero para mí es poder transmitir una hoja de ruta con las personas con las que hablo, ya sean estudiantes de medicina, enfermería, clínicos en general, personas del ámbito de la salud, transmitirles una hoja de ruta para poder llegar a unos objetivos de una forma más fácil y más eficaz, porque se habla de cómo llegar a la evidencia, cómo llegar a algo que tenga calidad, pero el paso pequeño, ¿no? Cada pasito que se tiene que dar a veces es muy difícil de concretar y de visualizar, y eso es lo que me gusta trabajar a mí en mi día a día, y eso para mí es crear una cultura de la evidencia y una cultura de la investigación. Entonces, pues tenemos aquí a Concha, José Manuel, a Rafael, a Nieves y a Miguel Ángel, y bueno, pues vamos a ver cómo empezamos esta mesa. Por favor, Concha, dinos qué haces y para ti la cultura de la evidencia, ¿cómo la vives o cómo la expresas en tu día a día? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo, y dar las gracias por la oportunidad de estar en esta mesa redonda. Yo soy Concha Campos y soy la bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe. Entonces yo, como os podéis imaginar, mi ámbito de trabajo es un hospital, que es además un hospital público en la Comunidad de Madrid. Entonces, como nos pide Ximena, para mí, por lo menos, la cultura de la evidencia consiste en el conocimiento de lo que es esta medicina o práctica basada en la evidencia, en su puesta en práctica con los pacientes y, sobre todo, en la implementación. Es verdad que hace ya como 30 años de la bibliografía, el primer artículo que habló de medicina basada en la evidencia, y han pasado muchos años. Y yo creo que ha supuesto grandes avances. Además, yo creo que ya nadie se cuestiona que la práctica basada en la evidencia
es beneficiosa para el cuidado de los pacientes. Disminuye la variabilidad en la práctica asistencial, los riesgos de seguridad, también puede incluso disminuir los costes, pero aunque todo eso yo creo que lo tenemos bien asumido y yo creo que sí que ha calado, yo creo que la implementación sistemática todavía no se ha conseguido. Que la implementación sistemática en todas las organizaciones sanitarias no se ha logrado, porque existen barreras y limitaciones para ello, para que los profesionales sanitarios puedan practicarla y implementarla en su día a día. Si queréis, luego podemos hablar de ello y también podemos hablar de pues, cuál es la función de los bibliotecarios, de los especialistas en información, en facilitar esa implementación de la práctica basada en la evidencia. Yo qué sé, casos así que se me ocurran, por lo que todo el mundo estamos mencionando en este día y últimamente se menciona siempre, la pandemia por la COVID-19, que yo creo que puso de manifiesto, digamos, brechas en la aplicación de la práctica basada en la evidencia. Hubo una explosión de información por diversos medios de comunicación, diversos cauces. Hemos hablado esta mañana de lo que había, de lo que no había, de la incertidumbre que había que tomar decisiones con poca evidencia. Entonces, yo me acuerdo que, además lo tengo que mencionar, que desde las bibliotecas hicimos una iniciativa de ayuda a biblioteca en las redes sociales y además diseñamos una web porque nosotros nos llegaban las demandas de nuestros médicos y nuestras enfermeras de necesidad de información sobre este nuevo virus y de cómo y había mucha incertidumbre, aunque había mucha información. Y en todas las televisiones, en los periódicos, en las redes sociales, y además lo que hoy un día se hablaba, a las 2 semanas ya no se decía lo contrario. Entonces yo creo que eso, aunque la gente, el público, se acostumbró a la palabra evidencia, ¿vale? Ya los políticos, en cualquier tertulia se hablaba de evidencia, pero yo creo que para el público en general, yo creo que está alejado de lo que es la práctica sanitaria o la medicina basada en la evidencia. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo también además que hubo otra consecuencia de esta pandemia, ha sido como que se ha relajado un poco, hubo un relajamiento en cuanto a la hora de las publicaciones sobre este tema. Entonces, se ha publicado mucho, pero no todo muy bueno y, bueno, pues tenemos claro algunos casos en la mente de todos, como el de la hidroxicloroquina, que hubo una traslación al tratamiento, digamos, rutinario de prácticas, digamos, o experimentales o que no tenían detrás experimentos con muchos pacientes. Entonces, todo eso, pues, digamos que ha puesto o ha podido poner en entredicho lo que sería la implantación de la práctica basada en la evidencia. De hecho, hay libros y literatura sobre el tema de que hablan de que la pandemia ha venido un poco a cuestionar lo que sería la práctica basada en la evidencia. Pero bueno. Por ahora, sí, ¿os parece? Podemos seguir. Dejo en el aire para ver qué... Podemos seguir con la introducción de los demás expertos, porque hay mucho de qué hablar y definitivamente se nota la experiencia que tienes y si quieres te haces aquí, porque las preguntas que tienes son, bueno, lo que traes a relucir realmente, pues si hay médicos escuchándonos además no en directo, quiero aclarar algo. Bueno, yo soy de Colombia, pero trabajo mucho he vivido aquí hace muchos años, pero trabajo mucho con países en desarrollo y lo que ustedes le pueden aportar hoy es increíble porque absorbemos con mucha avidez y aparte pues hay muchos retos que a veces se tienen dados por hecho que no ocurren y ocurren, entonces esa experiencia es valiosísima, así que espérate porque tengo mucho que preguntarte. José Manuel. Bueno, pues mi nombre es José Manuel Ramírez. Sí. ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, creo que me pedías que pidiera el nombre y algo que era la cultura. Sí, yo primero agradeceros estar aquí, yo soy cirujano y la primera me pregunto, ¿qué hace un cirujano clínico? Yo soy coordinador de la unidad de Colón. Además de profesor titular de la Universidad de Zaragoza y, bueno, yo tuve la suerte de coordinar una guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud, que es cirugía abdominal, y el intento de llevar esa guía de práctica clínica a la clínica
hizo crear una vía de práctica clínica, no una guía, sino una vía, que es la vía de recuperación intensificada en cirugía del dolor, la guía RICA en España, recuperación intensificada en cirugía del dolor, que también coordiné en el año 2015 y que acabamos de actualizar en el año 2020. Y el problema que tenemos es eso, transferir todo este conocimiento al clínico. Si me preguntas qué es la cultura de la evidencia, bueno, es muy complejo. Yo estoy un poco sesgado porque a mi alrededor, en mi casa, no tengo ningún clínico ni nada dedicado a sino tengo matemáticos y físicos. Y yo les tengo mucha envidia. Tengo mucha envidia porque en el mismo momento que un matemático o físico genera un teorema, eso no se discute. Y cuando nosotros estamos en la cafetería o en el restaurante o hablando en la clínica o aplicando la clínica, me discuten todo, porque estamos en una cultura de la incertidumbre. Y esto además nos lo enseñamos en las facultades, es decir, la medicina es incertidumbre y tal, y sin embargo, la cultura de la evidencia es la menos de las incertidumbres que tenemos. Y desde el mismo momento que tenemos eso, es un cambio de paradigma y, por lo tanto, si intentamos por todos los medios llegar a la evidencia, a todo el mundo estaremos mejorando la clínica, mejorando la calidad asistencial, mejorando la seguridad del paciente y, por lo tanto, obviamente, tenemos que luchar por esto, disminuir la incertidumbre hacia lo que más tenemos y la mayor certeza que tenemos, que es la medicina basada en la evidencia. Perfecto. Y esto es lo que yo creo que tenemos que definir. Y lo difícil es generar esa evidencia, pero después hablaremos. Bueno, Rafael, encantada de tenerte acá. Igualmente, buenas tardes. Bueno, ellos también. Bueno, yo me llamo Rafael Bravo, soy médico de familia, asistencial. De hecho, bueno, iba a decir, tendría que estar trabajando y viendo pacientes, ¿no? Tendría que estar en huelga ahora, porque en Madrid estamos en huelga. Sí. Pero bueno, me han dejado levantar la huelga para verlos. Entonces, bueno, pues soy sobre todo médico asistencial, aunque muy aficionado a la medicina basada en la evidencia, a la documentación, como bien saben muchas bibliotecarias aquí presentes. Y bueno, pues prácticamente, aunque yo soy ya un poco mayor, pero prácticamente la medicina basada en la evidencia es parte de mi vida profesional y una parte muy importante. Cuando dices, ¿qué es esto de la cultura basada en la evidencia? Bueno, pues la cultura basada en la evidencia es la cultura de la medicina actualmente. Pues Sackett, poco antes de morir, le preguntaban que diera una especie de predicciones sobre la medicina basada en la evidencia, esto hace ya 20 años o más, y entonces él dio algunas acertó, otras no, y una dijo, llegará un momento en que no se hable de medicina basada en la evidencia, o de práctica clínica, o de atención sanitaria basada en la evidencia, porque todo será medicina basada en la evidencia. Yo creo que todavía no hemos llegado, pero estamos a punto. Sobre todo porque ahora en la cultura, si entendemos cultura como conjunto de ideas o de características que caracteriza o que define un grupo, en este caso un grupo profesional como es la medicina, pues si definimos la evidencia ya calado, o sea, ya ahora mismo prácticamente, excepto algunos marginales, por un lado de los antiguos. De hecho, no se habéis fijado que estamos en el templo de la autoridad. Este es un anfiteatro, además rodeado de placas de catedráticos ilustres, que esto es precisamente lo que vino a combatir la medicina basada en sus inicios. Ahora no, afortunadamente. Y además es divertidísimo, a mí me encanta todo esto tan decimonónico. Pero bueno, esa parte ya se venció, pues ya pasemos página. Todavía quedan algunos marginales neoprogres y tal y cual que quieren volver al humanismo cuando eso nunca se ha ido. Bueno, en cualquier caso, la cultura de la evidencia ahora mismo, yo creo que la medicina basada en la evidencia, probablemente tenga que desaparecer el término porque ya está insertado, faltará más o menos, y excepto algunos pequeños grupos y tal y cual, pues prácticamente ya todo el mundo asume como parte de su tarea profesional trabajar con la evidencia, ¿no? Bien, eso no quita que la evidencia tenga muchos problemas y tenga muchos retos que resolver. Y uno de ellos es, bueno, pues nos ha demostrado la misma evidencia, ¿no? La corrupción de la evidencia, la generación de evidencia falsa, en fin, lo hemos visto, como ha comentado Concha, en la pandemia, y muchas más cosas. Y el haber triunfado excesivamente, ¿no? El haber, como se dice, morir de éxito. En fin, hay muchas cosas que amenazan a la medicina de la evidencia, pero no precisamente la cultura. La cultura yo creo que ya está instaurada y que seguirá así. Bueno. No por mucho tiempo, hasta que desaparezca y ya no se hable de la medicina de la evidencia. Muy bien, muchas gracias. Nieves. Buenas tardes. Yo también agradezco la invitación a participar en esta mesa. Y yo trabajo en una unidad que se ha creado en el Hospital Ramón y Cajal, una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias de base hospitalaria, pero también tengo un recorrido en lo que es
el apoyo metodológico y estadístico a clínicos de mi hospital, desde la unidad de bioestadística clínica, que estuve ahí durante unos años, y también en el Centro Cochrane de Madrid. Entonces, yo no soy tan optimista como tú, Rafa. Yo creo que la cultura no está... yo no noto que esté tan impregnada, ¿no? Entonces, a mí me parece que el término está muy manido, ¿no? Y se utiliza y a lo mejor, si rascamos un poco, no hay evidencia todavía que sustente. De hecho, tenemos muchas prácticas que se sabe que son de poco valor, ¿no? y que se siguen haciendo, pese a que hay evidencias de que no, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, que todavía la cultura de la evidencia, para mí, está un poco por llegar. Se ha adelantado mucho, se ha progresado mucho, pero yo no sería tan optimista. ¿Y para ti en tu trabajo, cómo la ejerces o cómo la vives, la cultura de la evidencia, o cómo la aplicas? Bueno, desde mi unidad mi trabajo es dar soporte a los líderes clínicos, a los jefes de servicio y a la dirección médica para ayudarles a una toma de decisiones informada, ¿no? Sobre la incorporación de una nueva tecnología en el hospital o para desinvertir, para este proceso de dejar de hacer, ¿no? Dejar de hacer. Muy bien, muchas gracias. ¿Me toca? Soy Miguel Ángel Máñez, soy neoprogre, como diría Rafa. Y os quería agradecer por montar una mesa como esta el día de mi cumple, porque el café lo he pagado yo, que conste, el café es cosa mía. Yo voy a hablar de cultura, porque al final yo soy economista, yo vengo a hablar de la visión de la organización, de la parte de la implementación, que al final yo creo que es esencial. Una buena guía mal implementada no sirve de nada, una mala guía bien implementada hace mucho daño. Y todavía hay muchos gestores, muchos directivos, muchos jefes que siguen pensando que enviando un PDF por correo la gente por capilaridad le baja el conocimiento y le ilumina. Rafa es muy amigo de los PDFs desde siempre y sabe a qué me refiero. La cultura siempre se ha utilizado dentro de las organizaciones porque no hay cultura sin organización. Es decir, al final puede haber una cultura en cuanto a una disciplina o algo, pero yo hoy vengo a intentar hablar de cómo la evidencia forma o puede formar parte, porque pienso en parte como ella, puede formar parte de una organización, de la cultura de una organización. Decía hace mucho tiempo Drucker que la cultura se desayuna cada mañana a la estrategia. Tú pones un plan estratégico en un sitio en el que culturalmente no sea algo aceptado y, vamos, el plan estratégico dura 2 minutos. Estoy viendo a la gente de AMCA y los planes de seguridad del paciente en sitios que la seguridad del paciente no importa mucho, pues llegan, pasan y se van, y que es algo que da bastante pena. Hay 2 conceptos que antes de devolverte la palabra para que sigamos, quería recordar. Uno es un concepto de Peter Sitch que hablaba de las organizaciones que aprenden. A mí es un concepto que me gusta mucho porque creo que el aprendizaje, además de a las personas y a los profesionales, debe superarlos y deben ser las propias organizaciones las que promuevan el aprendizaje, porque aquí hay 2 palabras muy importantes que son aprendizaje y conocimiento, más allá de la evidencia, que deberían calar dentro de las propias organizaciones. Hablar de comunicación, hablar del error, es decir, todo el análisis del error. Todavía seguimos con esa concepción un poco católica de error asociado a culpa, que yo creo que sigue haciendo mucho daño en el día a día, y los que estéis detrás de los sistemas de notificación de eventos adversos se sigue viendo una infranotificación derivada de esta culpa. También es importante que los gestores conozcan la cultura, es decir, la cultura no tiene que ver con la satisfacción, me refiero, la evidencia está dentro de la cultura de todas las organizaciones. En algunas es una evidencia mal implementada y en otras bien implementada, pero evidencia siempre hay. La cuestión es que yo creo que no se analiza dentro de cada organización cómo es la cultura. Si tú preguntas a cualquier, ya no te digo director, pero trabajador de cualquier organización sanitaria, y muchas veces no sabemos cómo es la cultura de la organización. Y al final, si quieres promover un cambio cultural para incorporar conocimiento, evidencia, etcétera, tienes que saber dónde estás. Hace mucho tiempo se encuestó a un montón de directivos y gestores de empresas sanitarias en Europa cuál era la principal fuente de conocimiento para la toma de decisiones como directivos. Y la mayoría decían que experiencias o intuiciones, que está claro que forma parte de la evidencia, pero no cuando
eso es un 90% y la parte de literatura médica o de gestión es un 15 o un 20%. Entonces, yo creo que al final la cultura de la evidencia tiene que ver con todo esto. Y ya para acabar, una última palabra, prioridades. Si desde arriba no te marcan la evidencia o todo lo relacionado con la evidencia como una prioridad dentro de la organización, yo creo que nadie se la cree. Al final esto del ejemplo, y al final liderazgo tiene que ver con ejemplo, tiene mucho que ver. Si montáis, que creo que hay muchos hospitales que tienen comités de práctica clínica o de práctica basada en la evidencia, y no se ve que los directivos, los jefes se lo toman en serio, pues parece que la evidencia es algo ya no secundario, sino que está en la lista de prioridades, que al final tenemos muchas. Así que sí. Ya está. No, pero está muy bien. Pues es que hay muchas cosas que se solapan, afortunadamente, que se solapan además con la mesa redonda anterior, que es muy bonito, porque ¿dónde empieza la educación del pensamiento crítico en los que están estudiando para eventualmente hacer o impactar en un paciente de alguna manera u otra? Ya ni digo tratándolo necesariamente, pero lo van a tocar en algún punto de su camino como pacientes, en su ruta, en su journey. Entonces, hay una parte de pensamiento crítico que se habló en la mesa anterior, generación de nuevo conocimiento que sea fundamentado en las mejores prácticas posibles, con la metodología más sólida, para que después ustedes tengan con qué evaluar, por ejemplo, tecnologías de la información, y que tengan un sustento sólido. Y después, entonces aquí hay una pregunta que me gustaría que empezáramos a responder por este lado, porque tú eres la puerta de entrada y salida de cantidad de conocimiento, y el papel que tienes es indispensable en un hospital. Entonces, los clínicos, me imagino que llegan a ti con preguntas, o espero que lleguen con preguntas. ¿A qué se enfrentan los clínicos que llegan cuando están pidiendo recursos para, si quieren hacer una investigación y llegan a ti? ¿Qué bloqueos qué fallas o qué carencias son las con las que te encuentras que se deberían cultivar mejor de pronto desde la parte de formación, que después te voy a preguntar, José Manuel, para empezar a abonar ese camino de la cultura de la evidencia, y que no lo tengas que hacer solo tú, sino esté embebido en cada uno? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan ellos? Bueno, yo creo que los profesionales sanitarios, por lo menos lo que yo percibo, de los profesionales sanitarios, curiosamente, es que vienen con poco conocimiento de lo que es la práctica basada en la evidencia. Hablo de los residentes, y ya no hablemos de un conocimiento de lo que es la síntesis de la evidencia. Entonces, yo me encuentro en mi día a día a tanto médicos como enfermeras que vienen a hacer su trabajo final de grado, trabajo final de máster, quieren hacer la tesis doctoral y les dicen que hay que hacer una revisión sistemática, y que no tienen un conocimiento de la metodología de cómo hacer esa síntesis de evidencia. Tampoco, todos han oído hablar de medicina basada en la evidencia, pero cuando les preguntas cómo se practica, o le preguntas cómo, a partir de que han detectado una necesidad de información, cómo hacer la pregunta estructurada o a qué fuentes recurrir, simplemente, pues, ¿a dónde vas tú a buscar la información? Y yo veo que existen muchas carencias de conocimiento de la gente más joven. Bueno, yo diría que tampoco, no solamente los más jóvenes, yo creo que eso pasa en todas las edades, porque... A ver, yo no sé si ya es por solidaridad generacional, pero la gente más mayor han tenido que pelear mucho para conseguir información, pelearse con el papel, y la generación más joven vienen con sí, son nativos digitales y vienen con un conocimiento de cómo obtener información por fuentes no académicas. Y vamos, yo digo, tengo un hijo que está haciendo el TFG y lo único que le interesó es que el otro día le hablé de Perplexity porque te busca y te da la referencia y ya te la hace. Pero le digo, hijo, entra a buscar en las bases de datos que hay de ingeniería. Y eso es lo que yo me encuentro en mi día a día. Ya. Yo no sé si a lo mejor estoy siendo especial, pero vamos, yo te hablo ya hasta como madre. Entonces, yo veo que existen barreras. También es verdad que hay otros que existe un exceso de información.
lo hemos hablado esta mañana, que hay mucha información y no toda buena y que eso puede ser incluso perjudicial, que existen limitaciones en cuanto al tiempo. Vamos a preguntar a un clínico que cuánto tiene para cada vez que tiene una duda ir a buscar información. Entonces, yo creo que sí existen barreras a la hora de acceder a la información. Algunas pueden ser por falta de conocimiento, otras pueden ser por falta de tiempo, de recursos o de otros temas. Pero yo creo que sí que existen esas barreras a la hora de practicar la medicina basada en la evidencia. Pues, José Manuel, tú estás dedicado a la docencia también, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de... ¿Quieren estudiar, quieren aprender cultura de evidencia, quieren aprender lectura crítica? ¿Se les da el espacio para que lo hagan? ¿Se les da la importancia? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, fijaros, estamos aquí en esta mesa hablando de cultura de la evidencia cuando no es tan antigua como la cultura de la evidencia. Si uno echa hacia atrás, ya que peina ganas, empezamos a hablar de esto en los años 90, cuando la Cochrane empieza a funcionar la Cochrane, y a partir de ahora parece que es tan evidente. Tú imagínate lo que es cambiar los itinerarios docentes académicos de los claustros para insertar allí, de pronto, una asignatura, quitarle a alguien una asignatura y meter una asignatura de medicina basada en la evidencia. Lo que está pasando en las facultades, yo creo que desde mi punto de vista siempre podemos hablar del pregrado. Entonces, si salen los alumnos del grado de medicina con cultura de la evidencia, pues depende mucho del profesorado que ha podido tener, que es el propio profesor en su docencia el que habla cada vez en el tema, pero un tema específico o una asignatura específica dedicada, por lo menos en Zaragoza no existe y no sé si existe en alguna otra universidad. Lo que tenemos que delegar en el profesorado que cada vez y eso significa, ojo, cambiar año tras año el temario que tú estás dando o la docencia que tú estás dando, ajustándola a la nueva evidencia que sale. A mí me toca gastro o me toca endocrino y tengo que cambiar según hay nueva evidencia con nuevas tablas. Si hablamos del posgrado de los residentes, en Aragón tenemos lo que es un curso transversal para los residentes que dura una semana y en lo cual los residentes no tienen generalmente nada de idea de lo que es la lectura crítica y va dedicado exclusivamente a la lectura crítica y yo no sé si al final del curso tienen algo más de idea, ¿no? Y lo que sí es, y noto que cada vez más lo están pidiendo, sobre todo lo están pidiendo los de posgrado. Entonces, yo coordino un máster de investigación en la investigación de medicina y ahí te lo piden los alumnos. Entonces, ahí sí. Así sí que hemos insertado 4 conferencias de medicina basada en la evidencia, desde la lectura crítica hasta el análisis crítico, porque creo que una persona que tiene un máster en investigación en la universidad debe de saber. Pero en un itinerario docente, ahí es lo que nos vamos a encontrar. Pero que si tú me preguntas que el alumno, pues yo creo que tenemos nosotros que ejercer ahora una postura de masa y cuando creemos una masa crítica, probablemente empiecen a pedirnos a los demás, después de esa masa crítica, que empecemos a crear itinerarios docentes específicos para esto en las universidades, si la APUA o la ANECA no lo permite. Porque es curioso, uno pensaría que una pregunta clínica, cuando uno se enfrenta a un paciente, debería seguir ese pensamiento de las 5 A's de adquirir evidencia, evaluarla y ponerla en práctica, pero no. De hecho, yo no lo sabía cuando estudié medicina. Entonces, una de las preguntas que tengo es cómo lo evidencia en la práctica en atención primaria, con el poco tiempo que tienen o nulo, que una historia clínica que se hacía en 45 minutos, pues creo que está lejos de la realidad. Sí. ¿Cómo pueden ustedes asegurar que la práctica que se está ejerciendo esté siendo realmente sustentada en la evidencia más reciente posible, con las preferencias del paciente más la experiencia clínica? Bueno, yo creo que el modelo de las 5 A's está totalmente periclitado, o sea, está bien para enseñar, para dar un curso, para quedar bien, además te lo preparas para que vaya saliendo todo un bonito y al final se llega a la conclusión, pero es mentira, o sea, no hay Dios que haga eso, y menos en una consulta de atención primaria, ¿me oís? Sí. Sí. Entonces, es imposible, ya los mismos padres de la medicina basada lo han reconocido. Ahora mismo lo que necesitamos es evidencia filtrada, digerida, hecha por especialistas en la información y especialistas en medicina, y que nos la den en la consulta. O sea, eso de decir, no, ahora voy a hacer la pregunta, luego voy a hacer la búsqueda, luego la voy a evaluar críticamente, luego lo voy a valorar y luego voy a auditar todo el proceso. Es una tontería. O sea, es una tontería muy bien para aprenderla, para estudiar en las facultades, que como no hacen mucho productivo, pues ya hacen algo, ¿no? Pero, porque decías tú, 30 años, coño, ya está bien, las universidades españolas se pueden dar la cuenta, que son 30 y tantos años, 33 desde el 91, joder.
Yo, cuando hablando de docencia, digo, voy a contar dos anécdotas que tenía con docencia. Con docencia reglada. Yo doy cursos, y hago cursos y me gusta mucho, pero docencia reglada a nivel posgrado y pregrado. A mí me invitaron una vez a la Universidad Autónoma, que es la universidad más moderna de Madrid, a dar unas clases. Un cirujano, además, me cedió su clase para dar medicina basada en la evidencia. Fui una tarde, me lo pasé estupendamente y ya no volví, porque ya no me volvieron a llamar. En más, dijeron que qué tío más raro habían llevado a la clase, ¿no? Y creo que le regañaron al profesor por haberme dado clase. Y luego tengo otra experiencia en el hospital de Getafe, de que el jefe de residentes decía que, mira, esto de la evidencia a los residentes, como que no. O sea, esto cuando ya sean mayores, pues ya, que eso, pero esto ahora lo que aprender es hacer pum, 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 ¿qué pasos están aquí, no? Entonces, claro, no hemos cambiado, parece. Eso, pues nunca habrá eso. Pero, como te decía, la práctica teórica de la medicina basada en la evidencia, tal como se ha enseñado, tiene una capacidad docente importante, está muy bien hecha, está muy bien pensada, está muy bien estructurada, bien estudiada, pero no sirve para nada. Y además lo dice Gaia, tiene un artículo de hace 2 o 3 años, que es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, que no. Lo que hay que hacer ahora es proporcionar evidencia digerida, sintetizada, resumida y especializada en el punto de atención, es decir, en la historia clínica, no en la consulta, sino en la historia clínica. Y mientras no lleguemos a eso, y por ahí deben ir las cosas. Y luego dejar, para la gente que no tiene nada que hacer, como las gerencias y cosas de esas, en los hospitales o en las agencias de evaluación, para que hagan eso, ¿no? Que hagan ese trabajo, ¿eh? Pero también olvidándose de esa cosa tan clásica de voy a revisar voy a hacer una revisión sistemática, que voy a revisar 50.000 artículos y luego voy a dejar 40 y luego... Bueno, eso también, eso ya, o sea, hay que ser mucho más prácticos. La evidencia, además, está comprobando que es dinámica, el COVID no lo ha demostrado, y que entonces yo creo que el proceso de medicina basada en la evidencia es muy difícil de hacer, imposible, pero se puede practicar medicina basada en la evidencia. Y con respecto a la cultura, yo cuando he dicho que si estabas ya puesta en nuestro ámbito me refería a la cultura de la evidencia. O sea, ahora mismo oyes evidencia en todos lados, hasta un ministro, hasta las Cortes se oye evidencia. Es cosa rara. Y catedráticos van diciendo, ¡ay, la evidencia! Fíjate, un catedrático que diga eso de la evidencia. Entonces, está en eso, que esté bien implementada, bien producida, bien seguida, bien estudiada, bien enseñada, pues no, eso probablemente no. Pero que está en todas partes, yo creo que sí. Está en todas partes, luego que está en todas partes muchas cosas, pero luego no se ve. ¿Cuál es cuál? Claro, pero una cosa es enseñar efectivamente lo que es medicina basada en la evidencia y que durante el proceso de estar viendo un paciente no hay tiempo de hacer todo ese ciclo, pero en otros momentos tiene que haber suficiente tiempo para evaluar si lo que uno está leyendo es cierto o no, y que la P por sí sola no nos va a decir nada. Y en eso es lo que nos hemos criado. Tiene P, claro, tiene una P y es excelente. Y ahí está la lectura crítica, que es complicadísima, que hay checklist, y además tienes un capítulo de un libro de lectura crítica de la evidencia, que además lo editamos nosotros. Muy bien. Product placement. Entonces, la lectura crítica se puede llegar a aprender tan rápido. ¿También? ¿Soy yo? Estoy hipermagnética y acabo todas las pilas. Se puede llegar a aprender tan rápido que uno lo haga con los ojos cerrados. Bueno. Yo creo que como todo se necesita expertise, ¿no? O sea, no sé, yo no sé hacer una cesárea, necesitaría un tiempo para poder hacerla, ¿no? Pues lo mismo, para hacer la lectura crítica de un artículo te tienes que formar, ¿no? Y a veces parece como que esto es tan sencillo, como que tienes aquí 4 preguntas y con estas 4 preguntas ya eres capaz de... ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, que yo creo que ahí exige hacerlo muchas veces, reflexionarlo, compartirlo con otros, ¿no? Y se va aprendiendo, pero es un proceso. Entonces, en la unidad donde trabajas actualmente, ¿cómo hacen ese proceso? Porque tienen que evaluar críticamente la literatura para saber si una tecnología se puede implementar, vale la pena, los riesgos, los beneficios, los costos, etcétera. ¿Cómo es ese proceso desde que reciben la...? Desde que en el hospital, bueno, como en casi todos los hospitales, hay una comisión de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Entonces, mi misión, digamos, es dar soporte a esa comisión de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, cuando llega una propuesta, me llega a mí, me llega a la unidad, que soy yo misma, o sea, no penséis que es unidad, no penséis que hay mucha gente, no, estoy yo.
Entonces, bueno, pues lo que hago es, con el apoyo de la documentalista del hospital, pues hacer una búsqueda un poco guiada, ¿no? Siguiendo el modelo de pirámide de Haynes, ¿no? de mayor. Entonces, y buscar guías de práctica clínica, informes de evaluación de tecnologías sanitarias, y luego ya, pues desde ahí, pues revisiones sistemáticas, estudios primarios si es necesario, y pues elaboro un informe de síntesis de la evidencia. Los estudios, se evalúa el riesgo de sesgo de los estudios y, por supuesto, utilizo metodología GRADE para evaluar la certeza de la evidencia, ¿no? Entonces, ese informe es el que luego se comparte con la comisión. Y con la comisión se utiliza el marco de trabajo también de Evidence to Decision de GRADE, para pasar de ese informe, esa síntesis de evidencia, a dar una recomendación, ¿no? A formular una recomendación, pues siguiendo una serie de criterios, ¿no? Pues como son la aplicabilidad, la factibilidad, ¿no? Un poco tema de costes y demás. Entonces, ese es No sé, ¿cuánto dura ese proceso? A ver, entiendo que haya muchos rangos, pero puede ser 3 meses, 6 meses, un año. Aproximadamente en un mes. Tratamos de dar respuestas rápidas. Miguel Ángel, y entonces después llega a ti este informe maravilloso y tú dices, ¿por qué cambiar duele? Lo archivan muchas veces en la papelera. No. Yo quería unir, aunque... a ver, hemos hablado de la evidencia, de la gente que antes pues, se lo trabajaba mucho y demás, pero yo creo que tenemos que pensar en cómo será la atención sanitaria en el 2030. Es decir, hemos hablado y todos lo vemos día a día que queremos las cosas en el momento, y yo estoy con Rafa en que hay que pensar en cómo se incorpora la historia clínica. Savannah, la aplicación, tiene ya 6-7 años. Tenemos ChatGPT aquí que parece que lo está revolucionando todo y hay proyectos de aplicarlo en los hospitales. Entonces, ¿cómo queremos trabajar con evidencia en 2030? ¿Lo hará toda la historia clínica? ¿La ayuda a la toma de decisiones será, pues, no sé, algo casi automático? ¿Habrá sustitución de puestos de trabajo? Es un tema que sé que huele a demasiado lejano, pero la mayoría de todos los que estamos aquí o lo trabajaremos o lo sufriremos como pacientes, y yo creo que también es un paso importante. Quizás hay que hablar de cultura de la evidencia con la gente que diseña los sistemas de información, por ejemplo, o con los tecnólogos. Cada vez más, por ejemplo, también se está incorporando en el estudio de la experiencia del paciente todo el tema de la evidencia y también del uso de la tecnología, porque al final es posible mejorar o empeorar, yo siempre pongo las dos caras de la moneda, la atención sanitaria y la calidad del servicio que prestamos con un buen o mal diseño de la tecnología. Entonces, yo me iría por ahí, por un lado por la historia clínica y ver cómo incorporarla para mejorar, porque es que al final, si no, la realidad nos va a adelantar. El día que salga un asistente especializado en cualquier especialidad, dentro de 2-3 años, que lo haga todo mucho más rápido y mucho mejor que la historia clínica electrónica, quizás nos pille un poco tarde, y a ver cómo reaccionamos. Y luego, por otra parte, lo dejo encima de la mesa, habéis hablado de dar la evidencia masticada. Yo creo que también el tema del formato da para mucho. Ya no digo hacer TikToks y vídeos ni demás, no, pero que quizás los formatos también hay que trabajarlos mucho. Y ya para acabar, hablabais antes de Guía Salud, también el tema del lenguaje. Guía Salud obliga a que haya una parte dentro de las guías de práctica clínica dirigida a los pacientes. Sí. Quizás hay que hacer una parte dentro de las guías de práctica clínica dirigida a los profesionales, con recomendaciones mucho más claras todavía, porque a veces parece que las guías, también te llega una guía con 300 páginas y dices, ¿esto cómo lo mastico? Pues son temas para ir trabajando, pero sobre todo yo dejo en la mesa el tema de la tecnología e inteligencia artificial y cómo casa la evidencia con la inteligencia artificial y con la autonomía del profesional, que creo que es uno de los grandes dilemas para los próximos, te diría 20, pero te digo 5 años. ¿Y ha cambiado algo la síntesis de la evidencia? Pues me imagino que con GRADE cambió, ya hizo un cambio, pero ha cambiado de alguna forma la captación de evidencia, de salir de hacer una búsqueda, una estrategia de búsqueda grandísima en 5 bases de datos. ¿Ha cambiado eso o se ha adaptado o se está pensando en adaptarse para recuperar evidencia más Yo rápido? creo que, fíjate, uno de los grandes retos es cómo aplicar las nuevas tecnologías que reduzcan el tiempo para hacer la síntesis de la evidencia. Y también hay que estar a la expectativa de estos cambios tecnológicos que comentaban, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar
hacer que esa síntesis de la evidencia sea, sobre todo, que se pueda hacer de forma más rápida, porque yo creo que ahí es un campo en el que sí que va a cambiar. Es verdad que bueno, las revisiones sistemáticas o la síntesis de la evidencia es un mundo cambiante. Cada vez hay nuevas formas, van surgiendo, pero yo creo ahora mismo el reto va a ser en cómo los desarrollos tecnológicos y las herramientas, sobre todo las que están basadas en inteligencia artificial, pueden ayudar a hacer que esa síntesis de la evidencia se realice más rápidamente. ¿Y la búsqueda? ¿La búsqueda también o no? Bueno. No, porque a mí me tienen, como a todos supongo, me tienen impresionado las cosas estas de inteligencia artificial para la búsqueda, ¿no? Aunque he leído un artículo que me he quedado a medias, porque decía, la inteligencia artificial no es buscar, no está para buscar. No está para buscar. Ahora, buscar estupendamente, ¿eh? Sí, depende. Yo que sí que tengo... Bueno, yo entro... Me interesa mucho tu opinión, pero te voy a decir una cosa que sí tenemos, me vas a decir la tuya. Y los evidenciólogos. Es que estas cosas que chatbot o el Perplexity y todos estos, lo primero que hay que hacer es preguntar. ¿Y quién nos enseña a preguntar en medicina? Hay que saber preguntar. La medicina basa en la evidencia. El formato clínico y todo eso viene de ahí, que a su vez viene de las ciencias de la información, de vosotros. O sea, que tú podrás poner muchas cosas en chatbot, pero si no sabes preguntar, pues te devolverá tonterías. Yo sí que he jugueteado un poquillo y antes de venir aquí, lo primero que hice es buscar cuál es el rol de bibliotecario para la cultura de la evidencia. ¿Qué es la cultura de la evidencia? Y a mí lo que me gustaba todo lo que me decía, porque siempre terminaba lo mismo. Que el rol de bibliotecario es fundamental. ¿Te dice lo que quieres oír? Sí. Yo lo tengo clarísimo, que te dice lo que quieres oír. Bien queda. El horóscopo. Bien queda. Y es que además, está buenísimo. Claro. Y si le dices que se ha equivocado, te lo cambia después a otra cosa. Claro, sí, si le dices, no, pero... Y entonces, claro, lo va ajustando a lo que tú le vas preguntando. Y entonces, claro, pero yo creo que se queda muy en la superficie. Yo creo que, claro, esto pues se tiene que ir alimentando y tiene que ir mejorando y perfeccionándose. Pero es verdad que no es inteligencia, yo creo que es probabilidad de que detrás de una palabra va otra y va otra y otra, de lo que ya hay. No hay innovación, no hay nuevas ideas. Entonces, y eso yo creo que también es un reto a nivel académico en los estudiantes. Hay artículos que dicen que ya se puede escribir un artículo científico utilizando la inteligencia artificial. Bueno. Yo creo que va a ser una gran revolución y cómo ayuda a la práctica médica la inteligencia artificial. Y bueno, pues también hay sistemas de búsquedas, como este que mencionaba antes. Yo creo que va a exigir, por lo menos de primeras, a lo mejor luego dentro de un tiempo no, pero va a exigir más, un espíritu crítico y tendremos que seguir aplicando un espíritu crítico incluso más a lo que nos devuelve en esta inteligencia artificial. Sí, pero aparte, José Manuel, lo que decía, si ya es difícil llegar a un acuerdo sobre algunas cosas tan... Bueno, para hacer una guía clínica, definición de fiebre, bueno, hay cinco diferentes, una décima más, una décima menos, y ya eso es difícil, imaginaros ponerse de acuerdo con lo que lancen 3 o 4 sistemas de inteligencia artificial sobre lo que debe ser. Claro, tiene que seguir primando, parece que siempre es el pensamiento crítico, o sea, eso es una asignatura que no podría faltar, porque es dudar de lo que estás viendo para corroborándola con la experiencia, ¿no? Y yo creo que en medicina sí estamos bastante más enseñados a lee de aquí, haz esto, mira esto, y se enfrenta uno después con la realidad, pero en tu día a día, y que además también trabajas en gestión, ¿hay espacio para poder seguir creando con los estudiantes un poco de conciencia sobre este tema tan difícil? Voy a intentar coger un poco lo que ha dicho Miguel Ángel, porque estoy dándole vueltas cuando has hablado de lo dificultad que tiene una guía de práctica clínica como coordinador y llevarlo a la clínica, que también lo intento como un grupo de trabajo que intenta colocarlo. Entonces, el lenguaje de la guía de práctica clínica, tengo que entender que es un lenguaje duro, es un lenguaje... Nosotros hicimos una guía también para pacientes. Entonces, realmente lo que tienes que hacer con esa guía de práctica clínica es llevarla al clínico para que lo pueda aplicar. Y al clínico se lo tienes que dar en forma de protocolo, de una asistencia que él pueda usar y que sea exclusivamente, como yo digo, los residentes tienen que llevarlo o junto en una cartita y aplicar. Pero esos protocolos van a hacer 2 cosas, van a facilitar la aplicabilidad cuando se pueda aplicar
y van a facilitar la medida cuando tengas que medir. Y este es otro de los temas que no ha salido todavía aquí, pero a mí me encantaría que habláramos de los datos. Porque damos por hecho, yo cuando tengo que aplicar un protocolo tengo que justificar por qué aplico un protocolo en la clínica. La justificación de la evidencia es porque es buena, pero ¿buena para qué? Para el cirujano lo bueno es que los indicadores de resultados mejoren. Morbilidad, mortalidad, estancia hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero para saber si mejoran, tengo que conocer los que tengo. A mí me gustaría que levantáramos la mano aquí quien conoce los resultados de su actividad, no la de Sloan Kettering, no la suya, por proceso. Y entonces podremos decir, vas a mejorar con la evidencia científica que yo te voy a dar. Y luego en la clínica, quiero que también pensemos, porque damos por hecho que existe la evidencia y todo es evidente. No. Existen muchísimas más cosas que no son evidentes. Y eso es lo que también tenemos que gestionar. Cuando tú estás delante de un enfermo, que es absolutamente diferente al que tienes a la derecha, y que tú intentas a gestionar una certidumbre en la evidencia cuando no existe evidencia para lo que estás hablando. Entonces barajas miles de posibilidades y hablas con sociedades científicas para que se pongan de acuerdo y ni siquiera las grandes sociedades científicas se ponen de acuerdo en determinadas preguntas muy características. Y eso sí que es un problema. Entonces, tenemos que saber que sí, que existe evidencia, pero existe, de momento, mucha más no evidencia en la clínica, en la práctica clínica habitual. Porque, claro, un protocolo no abarca todos los enfermos que te vas a encontrar a diario, ni los procedimientos quirúrgicos que tienes que hacer. Por lo tanto, conocer nuestros datos para poderla decir y justificar por qué tenemos que cambiar todo eso, y luego mejorar la guía de práctica clínica, llevarlas a la mesa, o sea, a la cama del paciente para poderlo aplicar, y luego gestionar la incertidumbre todavía que queda por ahí de tanta evidencia. Yo creo que hay un concepto que has dicho tú que es clave, que es la implementación. De hecho, hay un montón de revistas que hablan de implementación en el mundo sanitario, y al final una palabra muy asociada a ella es la adaptación. Es decir, la misma guía de práctica clínica generará tantos protocolos como hospitales quieran ponerla en marcha. No será lo mismo la misma guía en el Vall d'Hebron que en el Hospital de la Vansa en Albacete, estoy segurísimo. Pero es que además esto implica cambiar los procesos de trabajo, o sea, meterla en el proceso de trabajo. El proceso al final es la forma habitual de ver a un paciente con una patología concreta. Si no logras cambiar eso, yo creo que estamos ante un problema. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, no tiene nada que ver aquí, pero con el tema de la telemedicina? No se ha logrado meter en los procesos. Está ahí como algo que o te obligan o es... No hemos logrado incorporarla. Y con los protocolos, perdón, con las guías de práctica clínica puede pasar lo mismo. Tienes que adaptarla a tu entidad. A mí siempre esto me recuerda a los juguetes que hay para niños, que hay un triángulo, un círculo, y el niño tiene que meterlo por el cuadrado o por el triángulo. Si intentas meter una guía cuadrada por un orificio triangular, lógicamente no entra. O te cargas la guía o te cargas la organización. Y estamos haciendo eso, tanto con la evidencia como ocurre, por ejemplo, la semana pasada fue el Congreso Nacional de Hospitales. Habrán vuelto muchos gerentes locos de alegría con un montón de supuesta evidencia que habrán visto en comunicaciones y charlas y querrán traer lo que hace el Vall d'Hebron a un hospital pequeñito. Y entonces se darán cuenta que no es que sea ni mejor ni peor, es que es un entorno diferente. Yo creo que el gran reto también de las guías es adaptarlas a entornos diferentes de trabajo. Si no las adaptas, no conseguimos mucho. Ya está. No, estoy absolutamente sí, pero para eso también quería comentarlo y ya está. No, está bien, pero para eso también GREAT está intentando apoyar a las instituciones que quieren adaptar sus guías, que ya tienen su revisión sistemática hecha. ERAS, por ejemplo, la están usando ahora en Arabia Saudita, para precisamente intentar adaptarlo al entorno, a su propia población, a sus propias preferencias, a la disponibilidad de medicamentos, diagnósticos, etcétera. Si no, claramente pues no funciona. Y aparte, bueno, tiene un objetivo muy interesante que es disminuir, que se comentó antes, también lo comentó Carlos, disminuir la variabilidad, que eso a mí tengo que admitir que al principio me sonaba como, pero cada paciente es tan diferente al uno del otro, ¿por qué queremos como alunarla? Pero es que es difícil encontrar un lenguaje común que se pueda aplicar a la mayoría, habiendo salvedades, ¿no? Entonces, yo sí. tengo una reflexión, y es ¿cuánto se utilizan realmente las guías en la práctica clínica? ¿Vosotros creéis que es un instrumento que realmente lo utiliza el clínico?
yo tengo mis dudas. Te puedo dar un dato que sí que lo tenemos medido, que es el listado de verificación de la OMS en sanidad. Tenemos en los quirófanos un listado de verificación que se hace a la entrada del quirófano del paciente y sale el paciente. Se hace el 45% de lo que... Eso es el 45%, con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y son 7 preguntas más 7 preguntas. Y se hace el 45%. Imagínate un protocolo que tenga... Yo, para poderlo hacer, no te queda más remedio que colocarlo en los procesos. Cuando tú lo colocas en un proceso hospitalario... Por eso, porque en este momento no están en los procesos. No están, con lo cual, bueno, es a futuro, ¿no? O sea... Bueno, pero están los sistemas, o sea, los sistemas ya están. ¿Qué pasa con los procesos? ¿Por qué no están...? Sí, pero ni siquiera están bien los sistemas, ¿no? En Madrid tenemos varias historias clínicas, no tenemos una única historia, ¿no? O sea, que ni siquiera tenemos un sistema bien organizado, con lo cual, hasta que eso no esté, no nos podemos plantear ¿no? Primaria también es un sistema separado de hospitalaria, ¿no? Por fortuna, sí. Porque si no estaríamos tan caóticos como ellos o peor. Nosotros tenemos un sistema unificado, lo que pasa es que ya es muy antiguo, no se ha implementado, no se ha mejorado, no se ha implementado, no se ha hecho nada. Solo se ha hecho cosas que le interesaban a la gerencia para gestión de las bajas laborales y cosas similares. No tiene ni rastro de inteligencia artificial, por supuesto, ni siquiera natural. Y además tampoco tiene... Ni rastro de inteligencia. No, exactamente. Brilla por su ausencia, pero es que además no hay ninguna cosa de esas que se dice en el futuro de la medicina basal, que sistemas que ayuden a la toma de decisiones y tal. No hay ni rastro de eso. Es más, lo que hay es justo al revés, ¿no? Entonces, bueno, a eso sí, tenemos la suerte que tenemos el mismo, pero no hay. ¿Y hay alguna iniciativa que hayan hecho de la que se sientan orgullosos de decir, yo implementé este pequeño cambio que ha generado algo que cambiara en lo que hacen? Yo conocí a Sáquez cuando vino. Yo cuando vino Sáquez la conocí y me firmó un Porque libro. es que hay tantos problemas que digo, pero algo tiene de pronto, no sé, algo que uno dice, mira, empecé a implementar esto, está basado en evidencia, o yo lo hice y está funcionando en mis pacientes, mi paciente está más contento, tengo menos complicaciones. Se habla de los programas ERAS, pues yo tengo que hablar a favor de todos aquellos que en el año 2008 empezamos creyendo en esto, que entonces no había evidencia científica, la traíamos de fuera y que la generamos a nivel nacional. Yo estoy de acuerdo contigo que una de las discusiones que tuvimos es, ¿podemos importar lo que viene de Centro Europa a nuestro sistema sanitario? Y creímos que no. Creímos que era muy difícil, tenemos que adaptarlo a nuestro sistema sanitario, por eso hicimos la guía de salud, la guía de práctica clínica y luego hicimos la guía de recuperación. Nosotros empezamos 12 miembros en un grupo de trabajo en la Universidad de Zaragoza. Ahora el grupo GER tiene 1.700 miembros. Quiero decir que toda la organización, en el cual se incluyen anestesistas, cirujanos, farmacéuticos, endocrinos, todas las cirugías. Quiero decir que podemos decir que se ha implementado, tenemos nuestro congreso la semana que viene y hay 400 delegados, y empezamos 12, en el año 2008. Quiero decir que eso podemos decir que se ha podido implementar y se han podido... Hoy día estamos midiendo estos enfermos. Entonces, como fase ha costado mucho trabajo y como experiencia de implementación brutal, ¿no? Para nosotros, imagínate yo que empecé con esto como puedo ahora. Yo entonces no tenía canas ni siquiera y tenía pelo. Entonces, ¿Y tú, Concha? Bueno, yo, sobre todo porque es cercana, estamos, bueno, en los hospitales aquí en la Comunidad de Madrid se ha establecido una comisión que se llama CAPRAC, que es la adecuación de la práctica clínica. Entonces, además que, bueno, sorpresivamente vienen definidas que tiene que formar parte del bibliotecario del hospital y que se ha empezado a trabajar sobre ello. Sobre todo para, por lo menos en mi hospital hemos empezado por eliminar aquellas prácticas de bajo valor. Entonces, tanto se partió de lo que se hizo hace unos años, de las sociedades científicas, y bueno, pues en este caso pues la participación del bibliotecario, del especialista en la información, es aportar esa evidencia de baja calidad respaldada por diferentes organismos y que está demostrado que son prácticas de bajo valor. Y bueno, nosotros llevamos ya, yo creo que llevamos como año y medio, 2 años. Además, en la comisión pues hay gente de todos los servicios y se cuenta con la gente de los servicios y se consensúan con ellos cuáles son esas prácticas de baja calidad por las que se ha empezado a trabajar. Además, se mide cómo es la forma de actuar y luego, si se implementa o no,
esa práctica, se ha dejado de realizar esa práctica de bajo valor y se ha incluido los contratos programas con cada servicio. Entonces, por lo menos lo que así más reciente. Rafael, ¿sí? Yo no he hecho nada. No, ¿como un blog? Bueno, sí, tengo un blog y tal, y yo doy cursos y en la medicina de familia me conocen. Tú eres Rafa. No, y seguro los pacientes están muy contentos. Yo te sigo. Sí, exactamente, te sigo. Tal. ¿Y el trato del paciente? Claro que sí. Sí, no, y el paciente sí. No, pero sobre todo, más que lo que he hecho yo, que bueno, que no sé lo que he hecho muy bien, pero sí me gustaría lo que ha hecho la medicina basada por mí, ¿no? O sea, imito a Kennedy y digo no lo que mi país va a hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer sobre mi país. Entonces, lo que ha hecho la medicina por mí es, primero, meterme en la onda. O sea, en el 90, cuando me invitaron ellos al primer congreso que se hizo aquí en Madrid, o el congreso que se hizo aquí en Madrid de Ciencias de la Salud, pues precisamente fue una ponencia de medicina de la evidencia y fue descubrir una cosa nueva, que además era novedosa y que ha seguido y que eso pues, te da mucha satisfacción. Pero es que además la medicina de la evidencia ha tenido muchos hijos putativos, por ejemplo, la calidad, la seguridad del paciente, los movimientos de no hacer, de elegir sabiamente, ¿verdad? La humanización, digo. La humanización, no. Bueno, es una cosa que se inventan los gerentes después de habernos la quitado, o sea, pero bueno. Pero sí hay muchos movimientos que ahora sí que están en la onda, o sea, que siempre estamos en la onda, en la más moderno, que son hijos de la medicina basada en la evidencia, la calidad, incluso la cronicidad, o sea, todos los movimientos, la investigación efectiva en el research, todo, la investigación de resultados, todo nace de la medicina basada en la evidencia. Entonces me ha dado eso de que en un momento me enganché a eso, que me gustó, me enganché igual que me enganché a Internet, y esto ha seguido creciendo y pues es muy satisfactorio profesionalmente. Y luego para aplicarlo en la práctica, pues claro, también, yo no hago la medicina basada en mi consulta porque no puedo, pero yo sí me llevo casos a casa que los estudio de una forma distinta que los estudiaba antes. No hago casos de guía de práctica clínica, por supuesto, cuanto más lejos mejor. Sobre todo porque habría que hacer un seminario de guía de práctica clínica, porque ahí hasta, o sea, haces así y salen 10 guías de práctica clínica sobre el mismo tema. O sea, ¿no? Diferentes sociedades. O sea, hay una corrupción también de la guía de práctica clínica y la síntesis de la evidencia importante. Bueno, en cualquier caso, que yo me lo estudio de forma distinta y utilizo fuentes de información distintas, procuro tener un espíritu crítico distinto, no me creo cualquier cosa, y eso pues para mí ha sido muy importante en mi tarea profesional. Y bueno, a lo mejor a algún paciente le he hecho algo bueno con eso, supongo. Bueno, yo creo que también hemos tenido experiencias de trabajo en mejora de la adecuación en proyectos dentro de lo que es el CIBER de epidemiología y salud pública, la red de investigación. Hay comisiones MAPAC, tipo la que has nombrado tú, de mejora de la adecuación, y también hemos tenido varias experiencias con clínicos del hospital, en la urgencia, para establecer herramientas, instrumentos que les ayuden a decidir cuándo está indicado, por ejemplo, hacer un TAC a un paciente que llega a la urgencia, ¿no? O sea, de indicaciones apropiadas, ¿no? Y bueno, yo creo que son experiencias satisfactorias. También yo creo que se llegaron a incluir creo que está aquí Javier en la sala, que igual puede dar algún apunte sobre eso, ¿no? Se llegaron a introducir en la historia clínica, pero fue justo en el momento en el que la historia clínica en el Ramón y Cajal se cambió y la aplicación que ya estaba montada, bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Entonces es éxito parcial. Bueno. Yo voy a hablar de experiencias muy pequeñitas. Recuerdo hace unos años que, bueno, yo no fui el responsable, no voy a ponerme aquí un medallón ni nada, pero por ejemplo, que dentro de un hospital se compartan sesiones clínicas en la intranet. La intranet es eso donde os bajáis las nóminas, ¿os acordáis? Pues, además puede ser un punto de encuentro, no digo que muy visitado, pero que cada servicio comparta su sesión clínica, si es sobre evidencia o sobre comentario de algún artículo, lo suba en la intranet, que no sé si lo hacéis en los hospitales donde estáis. Es gratis, esto no cuesta dinero. Y bueno, pues lo considero una mejora pequeña, pero necesaria. Y ya que hablamos de evidencia, me está llamando mucho la atención, yo soy economista, admito mi sesgo, que es así, enorme, que se habla mucho de evidencia clínica, pero toda la evidencia sobre la parte social, comunitaria, sobre continuidad asistencial y demás, parece secundaria. No sé si es porque
no sé el papel de la industria, es decir, igual a la industria le interesa más la evidencia que tenga que ver con los medicamentos que la que tenga que ver con la salud comunitaria, por ejemplo, pero quizás es importante hablar de los determinantes sociales, que la evidencia creo que es clarísima al respecto. Y, no sé, recuerdo hace mucho tiempo un tuit que decía, puedo recetar este medicamento que vale 20.000 euros y no puedo darle a un paciente que tenga una atención primaria una noche de alojamiento, que vale 70, y que le va a aportar casi lo mismo. Entonces, no sé por qué hay evidencia de dos velocidades. Porque si hablamos de eficiencia y evidencia, que antes lo habéis comentado, lo de los costes, creo que lo has comentado tú al principio, la continuidad asistencial y la continuidad en primaria es clarísima, que mejora resultados en salud y mejora la eficiencia. Sin embargo, nada, tema comunitario, aquí hay gente que trabaja en comunitaria, también es muy beneficiosa para el paciente y sobre todo para la población. Sin embargo, quizás esos temas de comunitarios nos parecen más neoprogres o más hippies o más lo que sea, pero hay evidencia al respecto y parece que sea de, no sé, es menos prioritaria, y también quería sacarlo encima de la mesa, que es importante. Pero yo creo que no está muy lejos de lo que dijiste, José Manuel, antes de las diferencias que hacen que un paciente evolucione de una forma esperada y otro que no, siendo aparentemente iguales. Son esos determinantes que no tenemos en cuenta tan en nuestro checklist mental de lo que debería ser la patología, que tenemos que ir a buscar un poco más allá. O sea, sí se ha planteado, y es que no todo se puede medir, y ese es un problema, no todo se puede incluir en una guía, y cuando hablamos de una guía de enfermedad renal crónica, al final es qué fármaco, porque la pregunta pico tiene que ser tan específica, que qué fármaco me va a hacer que consiga una diferencia en la tensión arterial. Entonces, al final, por mucha evidencia también nos lleva a una granularidad tan fina que se pierde lo que es el paciente entero, y entonces es un conflicto complicadísimo, ¿no? Porque pierdes la visibilidad de lo que es el paciente y la enfermedad. Y ahí es cuando entra el médico, afortunadamente, que eso sí no será tan reemplazable fácilmente, digo yo, ¿no? Yo creo digo que no. Yo tampoco. A ver, al final, es decir, yo a veces pienso en especialidades como análisis clínicos, que ya empieza a ver ahí el futuro a la vuelta de la esquina. Radiología, un poco también empieza a verlo, no sé si hay algún radiólogo en la sala, pero bueno, que quizás el reto no es, vendrá inteligencia artificial o vendrán toda la tecnología que revise imágenes mucho más rápido y mucho mejor que yo. El tema es ver cómo me adapto. El futuro lo diseñas tú, salvo que te lo diseñe alguien. Claro. La cuestión es quedarte cruzado de brazos o empezar a pensar en el futuro. Es un tema, yo lo veo así de claro, pero claro. Por eso hablaba del tema de los tecnólogos, del tema de hablar de evidencia con los que diseñan nuestro futuro, que quizás hay que verlo. El papel del médico, ya no solo del médico, enfermeras, fisios, farmacéuticos, psicólogos, narcisismo, etcétera, está ahí e irá cambiando. No es el mismo, la enfermera de hace 20 años y el médico no es el mismo que el de ahora y que el de hace y que el de dentro de 20 años. Sí. Tiene que haber más puentes, ¿no? También tenderse más puentes entre los que diseñan las historias clínicas o los métodos, las nuevas tecnologías con los que las van a implementar, que al final son silos todavía muy separados y barreras en muchos casos, y después generan que esa evidencia no llegue al paciente. No, es que es tremendamente importante lo que estáis diciendo, porque hablabas de intentar qué va a pasar de aquí a 10 años. Nadie lo sabe, pero estás hablando del ChatGPT que está aquí y dentro de media hora lo estaremos usando en las clínicas. Sí. Estás modificando las diferentes especialidades médicas, algunas que están temblando, y entonces la pregunta es, ojalá o no ojalá, eso ya no lo sé, lo que puede pasar es que las nuevas tecnologías estén facilitando tanto la aplicación de la nueva evidencia que a mí ya no me esté costando trabajo, porque tened en cuenta que aplicar las nuevas tendencias, los protocolos, exige mucho trabajo. Sí. Es que exige que el clínico tenga que estar permanentemente actualizándose. Y una actualización con los que os he dicho esta mañana, con la cantidad de documentación que está saliendo, yo tengo que ser capaz de... Y eso a mí me da mucha pereza. No. Y por lo tanto, para aplicar, si a mí me lo dan hecho, me lo incluyen en la historia clínica, pues yo aprieto un botón y yo no tengo... Fijaros, no sé si esta mañana se ha llegado a hablar de las opiniones compartidas o las decisiones compartidas. Para yo poder hablar con un paciente de las diferentes opciones, tengo que conocerlas. Tengo que conocer las diferentes opciones y plantearle al paciente lo que hay. Y para conocerlas, tengo que estar preparado. ¿Me estoy explicando? Sí. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, si a la clínica llega que yo tengo que aplicar decisiones compartidas y me está costando un esfuerzo, que ya no puedo ver la serie de Netflix por la tarde porque tengo que estar mirándome esto, pues a lo mejor me gusta ver más
de Late of Us, y no quiero hacer ninguna publicidad. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, si a mí me lo vas a facilitar, miel sobre hojuelas, que decíamos antes. Hay un tema que es el de la relajación. Es decir, si me lo dan todo de 8, puede que me relaje. El otro día, en el aeropuerto, pasaba mi mochila y de repente veo la silueta clarísima de una pistola. Es la mía. Y yo, no puede ser. Entonces, el chico, en este caso era un chico que estaba vigilando, marcó la pistola y desapareció. Y son trampas que te ponen para que la gente esté pendiente. Al que vigila, ¿no? Al que vigila, no a mí. Es decir, porque luego imagino que les medirán de la siguiente forma. Te he colado 3 pistolas y 2 botes de 101 mililitros. Ya sabéis que hasta 100 no pasa nada. Sí. Pero, claro, hay que intentar, es decir, la decisión final la tiene el profesional sanitario. Lógicamente, puede que pase 2 cosas, que me vaya acostumbrando a lo que me diga la inteligencia artificial que tenga, o que siga siendo consciente que la decisión final es mía. Y eso ya depende de la actitud, de cómo he estudiado, de mi familia, de que en el hospital haya una cultura, o en atención primaria, en mi centro de salud, una cultura en la cual hay una revisión crítica de lo que nos diga la inteligencia artificial. Yo creo que todo eso es cuestión del día a día, de educación, de actitudes, de valores, los valores que hemos hablado poco de ellos. Todo eso yo creo que es importante. Sí. Pero hay que evitar esa relajación. Y a mí me llamó mucho la atención y me quedé. Y durante un segundo, claro, y es una forma de garantizar la seguridad y también un poco controlar. ¿No saliste corriendo, por si acaso? No, pero te aseguro que por un segundo me quedé preocupado y desapareció, claro, en cuanto la marcó desapareció. Claro, es que las tecnologías, las actuales tecnologías, la digitalización, empieza a hacer temblar los cimientos en los cuales nos hemos educado la gran mayoría. Y cuando empiezan a hacer temblar esos cimientos, ya no sabes si lo que va a venir es bueno o malo o regular. Y ahí es donde nos tenemos que estar moviendo. Lo que sabemos es que va a venir, entonces al final es... Claro. Mira, cuando estábamos, por ejemplo, y volviendo al tema de la implementación, o la implantación, como digo, la implementación, que es uno de los enormes problemas que tenemos con la evidencia y la implementación, yo preguntaría, ¿cuáles son las barreras que creéis que existen para poder implementar un protocolo realmente en la práctica clínica? Le estás diciendo, esto es bueno, ¿cuál es la barrera? La que me he encontrado yo, los propios compañeros, es, yo ya lo hago. Entonces, cuando alguien te dice, si esto yo ya lo hago, te desarma completamente. Entonces, eso es muy fácil de decirle, bueno, pues vengamos a ver cómo lo haces. Lo que pasa es que entonces lo dejas a lo mejor en evidencia. Pero eso digo yo, ahí vendrían los datos, ¿no? Proporcionar datos, no los conoces. ¿Y qué falta para conocer más datos? Un sistema de información potente y necesario. Vale, ya está. No, el sistema de información en la sanidad en general, sabes tú mejor, son malos, ¿no? Perdonadme, esta mañana se ha apuntado que tenemos un sistema que es el CMBD, que el CMBD es que es malo. Yo no voy a entrar si es bueno o malo, simplemente que se está recogiendo, y el ala de la variación de la práctica médica, que se hace en Aragón, que está el despacho de Enrique Bernal está justo al lado del mío, te está diciendo que la variabilidad de la práctica médica con esos datos es que nadie ni conoce esos datos realmente. Se están recogiendo por obligación del Ministerio. A veces cuando veo los informes de variabilidad me da esta vergüenza. Claro, a veces. Y te estás diciendo, pero ¿cómo es posible esto? Y nadie tiene esos datos, ni siquiera los mira. Entonces, recoge todos los datos que quieras, si se van a quedar en un saco. Yo creo que es importante lo que hablaba de la implementación, que las guías tienen que ser accionables, en el sentido de que tienes que... Es decir, la propia guía tiene que decirte, oye, para empezar, estos 4 cambios son fundamentales. Estos 3 cambios siguientes también son prioritarios y que así cada centro, cada equipo, cada servicio pueda saber qué elegir de cada guía y se pueda también medir si se está poniendo en marcha la guía o no. Porque al final, si te doy el PDF o el tocho entero, pues... has preguntado que cuál era el enemigo de la implementación. Sí. Las estanterías. Tú entras a muchos despachos y ves... Me acuerdo de los informes de evaluación de las tecnologías que editan desde el Carlos III. Todos puestos ahí que dices, están algunos plastificados y dices... Pero yo diría que también el enemigo es la calidad de la evidencia. Es que es tan difícil llegar a una recomendación única porque al final la evidencia de donde se nutre es débil. La calidad de lo que se produce, si nos está diciendo Concha, llegan a preguntarme, ya los senior, ¿no? Que ya se supone que ya han pasado por un proceso de formación, a preguntar, ¿cómo hago esto? Quiere decir que las fallas las grietas vienen desde mucho antes, entonces se hacen estudios que no tienen la calidad adecuada, la potencia, que tienen sesgos de publicación, y al final las recomendaciones que salen son, pues puede ser, y el puede ser no les sirve a ustedes y tampoco a ustedes, ¿no? Ni a los médicos ni a los... ¿En quién confías? Es decir, Ioannidis decía que la mitad era una basura, la otra mitad puede que lo sea. Ioannidis, sí.
Y tenía razón. Sí, tienes razón. ¿En quién te, o sea, en qué pero confías? se refería a revisiones sistemáticas, ¿no? Ya, bueno, pero ahí seguro viene. que cambiaría todo. Lo que está diciendo es que incluso aunque haya evidencia o síntesis de evidencia y guías buenas, tampoco Se ponen en Luego no la práctica. en práctica. Es que yo me acuerdo de eso, que cuando empezamos con el tema de medicina basada en evidencias, se decía, lo que más decía la gente, no, yo ya aplico la evidencia, pero lo que es un uso consciente y explícito. Pero si luego eso no se utiliza, ¿para qué se hace? Porque a lo mejor no se hace para que se utilice. Y hay otros Motivo. motivos. Yo creo que la guía de práctica clínica están mal hechas desde el principio. Hace poco hay un artículo que ha salido del TNT, el tiempo necesario para aplicar las recomendaciones de la guía de base de evidencia, que dice, bueno, que si, por ejemplo, los médicos generales aplicaran las recomendaciones del NICE, evidencia súper buena y súper guay, sobre recomendaciones de actividad física a sus pacientes, en un grupo de 2.000 estarían 2 meses solo haciendo eso. Y así todo. Y en Madrid tenemos el DEPRECAN. El DEPRECAN es un protocolo maligno que se ha inventado de cribado de cáncer de colon, que al médico de cabecera, si lo quiere hacer bien, le supone pues, fácil llevar ese día 3 horas de retraso a la consulta. Bueno, 3 horas no tanto, pero retraso a la consulta. Con lo cual, procuras no hacerlo o evitarlo. Bueno, te pones así, ¿no? Entonces, la primera que tengo que hacer científica es, primero, hacerlas bien, hacerlas sencillas, en un formato adecuado. El PDF no vale, porque no vale. Y no vale tampoco ser ambiguo. O sea, hay que decir, como se decía esta mañana, usted, la evidencia que hay es muy mala, pero es lo que hay. Usted verá, pero decirlo así. Y no irse por las ramas, y no hacer miles de cosas. Y entonces, una vez que tengas ese... Bueno, y que no haya tantas guías de práctica clínica, sino prohibirles a la sociedad científica que haga guías de práctica clínica. Debería ser una ley, ¿no? De sociedad y sobre todo las de cardiología. Entonces, cuando eso es eso, entonces ya sí podías implementarlo y ya te podías quejar de que la gente no lo hace. Porque también es verdad que el checklist que cuentas tú, que es lo más fácil del mundo, tampoco lo hacen. O sea, que habría que estudiar también. Y ahí había que estudiar más ciencias de comportamiento que evidencia. Que con el paciente. Sí, hay que preguntarse mucho. Por ejemplo... voy a poner no sé si lo vais a entender, pero esto mezcla las nuevas tecnologías con las antiguas tecnologías. Hace como 2 meses estuve en un congreso de algo a nivel nacional, que era Sociedad no sé qué, Congreso X, y se llamaba Evidencia Científica o Mejorando la Evidencia Científica. Congreso en el cual yo estuve en una mesa participando y puedo hablar de la evidencia científica, pero luego, por casualidad, entré a una sala de comunicaciones, donde se presentaban comunicaciones. Entonces yo estaba allí, bueno, y lo que se presentó allí, bueno. Pero automáticamente en el tuit del Congreso salió: felicitamos a don fulano de tal por la comunicación que acaba de hacer, que ha sido maravillosa, brillante y tal. Y yo decía, no he estado en esa sala. No sé si me estoy entendiendo. No estoy en esa sala. Estamos en un buenismo en el cual decir que una comunicación es regular o mal, pues a lo mejor no sienta bien. Y estamos dando la espalda a comunicaciones que son bastante mediocres. Entonces, yo no sé cómo estamos combinando. Estamos hablando de un congreso que lleva medicina basada en la evidencia, con comunicaciones científicas. Y eso hila un poco con la evidencia que hemos hablado esta mañana, la mesa que habéis hablado esta mañana, generando nueva evidencia. Entonces, somos poco críticos. Somos poco críticos y no estamos acostumbrados a la crítica. Yo creo que la madurez de una sociedad científica se mide con el porcentaje de comunicaciones que rechaza en un congreso. Entonces, cuando comunicación aceptada implica más asistentes al congreso, pues quizás hay un sesgo para admitir todas las que se puedan y más. Entonces, bueno, y con la cantidad de artículos que publiquen resultados negativos que serían igual o más beneficiosos para no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Vivi, creo que había una pregunta porque así tenemos ahí. Y más, seguro. Qué bien. De los fans, preguntas de los fans. ¿Ah, sí? Perdón. Maravilloso. Ay, gracias. ¿De aquí o en línea? Perdón. Bueno, ahora le das paso. Empiezo con una que ha llegado, hila muy bien. Debido a la gran cantidad de información, el profesional de salud realiza una lectura de manera subjetiva en su mayoría. Y entonces nuestro oyente nos pregunta, ¿debiera implementarse de manera forzosa la lectura metodológica a fin de evaluarla profundamente? Y además, ¿cómo cambiar el paradigma si no hay incentivos ni recursos, en centros donde no haya incentivo ni recursos? Bueno, yo creo que forzoso no debería ser nada, pero y tampoco la lectura crítica, como comentaba ayer, bueno, o sea, la gente que tiene que saberla tiene que saber, como ellos,
Y luego el clínico tiene que saber las bases, como sabemos las bases de anatomía, de fisiología, etcétera, etcétera. Debe ser una asignatura más de pensamiento crítico, pero por supuesto, si tú te dedicas a saber mucho de lectura crítica y hacerla perfectamente, pues probablemente estés dejando partes de tu profesión mucho más importantes, como desde explorar hasta saber prescribir bien, etcétera, etcétera, que son mucho más importantes. Pero por eso que forzoso no es y tampoco debe ser exhaustivo. Ahora bien, que haya una base de crítica. O sea, yo haría a los estudiantes cursos de crítica enseñándoles artículos malos. Y hay malos, y libros malos, hay muchos, y congresos malos, para que vieran cómo se puede criticar y se debe criticar lo que te dicen la evidencia, por supuesto. Y una vez eso ya tienen unas pequeñas bases y con eso ya es suficiente. Porque la gente que sabe, que están en unidades específicas, agencias de evaluación, eso sí tienen que saber, pero ellos no están viendo pacientes, y viceversa. Nosotros no estamos evaluando literatura. Si haces algo forzoso es contraproducente. No, yo que no estoy absolutamente en contra, pero si encima lo intentas hacer, es contraproducente. Es cuando te van a decir, no lo hago porque no. Hay evidencia de eso. Bueno, entiendo yo que sobre también todo si viene de arriba. habría un papel de parte de nosotros, de los que publicamos evidencia, de responsabilizarse hasta donde se puede, porque efectivamente que se cuelan cosas malas y erróneas se cuelan. Lo vimos al principio de la pandemia con la hidroxicloroquina y el Surgisphere, pero que haya unos incentivos para los revisores, que haya un mejor sistema para captar los errores metodológicos, que haya open science de manera que la metodología se conozca. Es decir, hay trabajo para hacer para que al clínico no le llegue necesariamente lo erróneo, ¿no? Justamente otro de nuestros oyentes pregunta si es posible entonces garantizar esa calidad con la hiperproducción de publicaciones que padecemos, que muchas veces están orientadas más bien al engrosamiento del currículum. Sí. Si pensamos en inteligencia artificial, ¿se va a alimentar entonces correctamente? Es Santile. Efectivamente. A ver, yo no soy ningún experto aquí, pero la inteligencia artificial no es un ente único. Es decir, tú puedes adaptarle, puedes crear aplicaciones enfocadas a tu hospital. Entonces, al final, lo hemos dicho antes, tiene que haber alguien que vaya alimentándolo. Detrás de un algoritmo de toma de decisiones hay alguien que le ha dicho, esto es malo y esto es bueno. Por lo tanto, o alguien que le dice, léete esto, que aquí está lo bueno, y no uses esto, que es lo malo. Tiene que haber alguien que oriente a esa inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí vosotros, yo no, lógicamente, tenéis un papel importantísimo. Yo, en cuanto a la cantidad de información, es verdad que cada vez hay más, ya lo hemos hablado esta mañana, que eso es perjudicial, por supuesto, y que, claro, si las revisiones sistemáticas o la síntesis de evidencia se basa en malos trabajos, pues tampoco va a ser buena. Yo creo que el problema es el modelo que tenemos ahora mismo por el que se publica. Y yo creo que empezando también porque no debería de financiarse ningún proyecto de investigación que, por ejemplo, no haya hecho una búsqueda de la evidencia y sirva para, a lo mejor, cerrar alguna brecha de evidencia. Yo creo que se hacen muchas cosas sin, a lo mejor, estar justificadas. También se publica mucho desperdicio y muchas cosas que no sirven. Por ejemplo, hablamos de revisiones sistemáticas. Pues yo creo que si cogemos mínimamente la revisión sistemática, yo no creo que ni la mitad pasarían una criba, por lo menos en la parte, ya si hablamos de búsqueda de evidencia, serían bastante menos. Entonces, yo creo que ahí hay una labor de profesionalización y de participación en la revisión de pares, que yo creo que es un modelo que tendría que cambiar tal cual está así planteado. Porque el problema, por lo menos yo por lo que veo, es que muchos artículos no se llegan ni a pasar por el proceso de revisión de pares porque no hay gente que se preste a ese proceso de revisión de pares. Y se está dando ahora mismo esos casos. Entonces, yo creo que desde parte del investigador, de parte también de las agencias que lo financian la investigación, de parte de las editoriales y del modelo mismo que incentiva la publicación por la publicación. Sí. No sé. Sí, yo coincido contigo, yo creo que hay mucha investigación redundante, ¿no? y mucha investigación que no está orientada al paciente, ¿no? a mejorar la práctica clínica con outcomes relevantes para el paciente, ¿no? Y eso es un trabajo que hay que avanzar en eso, que la investigación que se haga es la que realmente tenga un impacto, ¿no? ¿Alguien de la audiencia que quiera intervenir?
Lo sabía, lo sabía. Lo acabo de conocer hoy. Si me lo pide no, estaba con Pedro. Gracias. No va. ¿Ahora? Habla alto. ¿Ahora sí? Seguramente un informe del Instituto de Medicina hace como 10 años que decía que realmente no más allá del 10 o el 15% de las decisiones de la práctica clínica habitual estaban basadas en evidencia. Y claro, que tenía toda la lógica, porque al final estamos llamando evidencia a lo que se basa en ensayos clínicos, básicamente, y en los ensayos clínicos fundamentalmente son pacientes que tienen una única patología, que por lo demás son sanos. Claro, eso no se parece en nada a los pacientes que vemos habitualmente en la consulta, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas es que la evidencia funciona muy bien con lo complicado, pero muy mal con lo complejo. Es un poco lo que me comentaba Miguel Ángel, ¿no? Y la complejidad es cuál es el entorno social, cuál es el sitio donde vives, cuáles son las otras cosas de tu entorno que influyen sobre tu enfermedad, cuáles son tus valores, y eso no viene en las guías de práctica clínica. Con lo cual yo creo que el problema es que si tratamos de implantar las cosas de arriba a abajo, es muy difícil. O sea, que la cuestión sería hacerlo de abajo arriba. Creo que lo inteligente no es la respuesta, es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que queremos solucionar, ¿no? Entonces, si tú no varías realmente el proceso con el que estás trabajando porque estás convencido de que ese proceso puede tener mejores resultados, ya te pueden contar lo que quieras, que no será más que un procedimiento administrativo y eso no funciona. O sea, que yo creo, como decía Miguel Ángel, que o pensamos desde el proceso y lo hacemos basándonos en que esos resultados son mejorables y estamos convencidos de que ahí podemos aplicar, eso sí, porque entonces lo haremos muy rigurosamente, toda la evidencia que encontremos que se adapte a eso, y si no lo hacemos así, no hay inteligencia artificial que valga, porque las inteligencias artificiales siguen teniendo los mismos sesgos que la información sobre la cual trabajan. Entonces no hay por qué pensar que la inteligencia artificial es mejor en ese sentido, selecciona mejor la información que lo que pueda hacer una pregunta bien orientada, ¿no? Sí. Con lo cual, a mi juicio, la única manera de poder realmente implantar en la práctica clínica esas guías, que por cierto recuerdo que apenas el 10% de las guías tienen recomendaciones concretas de aplicación. Con lo cual, cuando te has leído los 190 folios, que es la media de lo que tiene la guía, estás más confuso que cuando empezaste a leerla, porque te das cuenta de todo lo que ignorabas y todas las cosas que pensabas que hacías basado en la evidencia y de que forma parte de tu mapa mental, pero no de los guidelines. Es tu mindline, pero no tu guideline, ¿no? Entonces, no sé qué opináis, pero yo creo que la única forma es ir de abajo arriba. Sí, bueno, yo si tengo que responder, mi experiencia es de abajo arriba, de los clínicos hacia arriba. Y aún espero que contacten y me contesten un poco los de arriba a los de abajo, que ese es uno de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Bueno, yo decir que efectivamente se suele decir, además, es una crítica ya casi secular de que la medicina de los evidencias solo se basa en ensayos clínicos, los ensayos clínicos son muy simples, forzosamente simples o forzosamente simplificados, que no abarcan a toda la población, etcétera, etcétera, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, se nos olvida que la misma definición de la evidencia basada dice la mejor evidencia disponible. Y entre esa mejor evidencia disponible no está la inteligencia artificial, sino está lo que nutre la inteligencia artificial, que son los datos. Y curiosamente, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de ChatGPT, de Perplexity, todo americano, tal y cual, y no sabemos que tenemos, y además un país perfecto para eso, con un sistema sanitario relativamente homogéneo. Tenemos el sistema perfecto para generar evidencia basada en datos observacionales, la absorción, ¿no? Y que podíamos hacer y que no utilizamos. O sea, es que todos los días el consejero o el ministro de turno se podía levantar sabiendo los diagnósticos que se han hecho el día anterior en toda su red sanitaria, porque tenemos ese potencial. Está todo informatizado, mejor o peor, tal, y no lo utilizamos. Y un médico de cabecera podría saber cuáles son los síntomas más frecuentes ante una determinada patología que está viendo en ese momento. Cuando no lo ve, tiene que ir al Harrison, que está basado en un artículo de hace 20 años. Entonces,
hay que recordar que la evidencia no es ensayos clínicos, sino que es todo lo que puede pasar un proceso crítico y que genera una información suficiente para tomar una decisión acertada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues a lo mejor esa crítica se puede diluir o ampliar, ¿no? Quería comentar, ¿puedo? Sí, sí. Venga, Pedro. Sí, claro. Bueno, me llamo Pedro Ruiz y estoy en la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, con Miguel Ángel también y algunos más. Y colaboro en la Vía Rica con José Manuel, tengo ese privilegio. Entonces, se han tocado temas muy interesantes y hay uno que a mí me gustaría destacar, que es el hecho de que a veces nos obsesionamos con aplicar aspectos basados en la evidencia por artículos publicados y tal, pero sin embargo la adaptación a nuestro medio a lo mejor no es adecuada, incluso a veces contraproducente. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, la llegada de la cirugía laparoscópica, ¿no? Que irrumpió y era un poco, pues eso, que teníamos que meternos como fuera, a veces sin entrenamiento, y por eso se han producido pues grandes catástrofes, como con la robótica también. Entonces, hay que tener mucha cautela cuando implantamos alguna pauta, alguna intervención que es especialmente o puede ser potencialmente dañina, ¿no? Y tenemos que ver muy bien si estamos preparados, ver también cuáles son nuestros resultados, porque es muy fácil, y esto se ve mucho en el consentimiento informado, ¿no? Que informamos de las cifras de complicaciones de la literatura, pero no de nuestro servicio, ni de un profesional concreto, que es lo que realmente interesaría al paciente, ¿no? Entonces tenemos que llegar a este equilibrio para poder utilizar adecuadamente pues, la evidencia científica, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, Pedro, es un reto. Es un reto que la información de la evidencia que tenemos llegue adecuadamente al usuario final, que es el paciente. O sea, es un reto importante y además creo que es un reto importante el no ir... Porque tenemos que transmitir que los cambios, es lo que decía la evidencia, va modificando, va cambiando, que al paciente o al usuario final no le llegue como una moda. Porque al final ellos piensan, esto es de moda. Yo recuerdo, por ejemplo, y voy a poner una anécdota que a lo mejor es una tontería, pero me gusta recordarlo porque lo pongo en mi clase. Es decir, yo tengo 3 hijos y se llevarán 5 años. La primera durmió boca abajo, la otra de lado y el otro boca arriba. Y esto fue por recomendaciones pediátricas, que es decir, que nosotros no hicimos nada que un pediatra no me dijera. Me dijo, la mayor, boca abajo. La otra, son 5 años, no, ahora de lado. Y la otra, que tenía 5 años después, ahora boca arriba. Y ahora tengo una nieta y me parece que la han puesto otra vez boca abajo. No lo sé, boca arriba. Boca arriba. Entonces, uno sale de la consulta del pediatra pensando que es una moda que le ha venido así. Y esto es lo que no debemos de transmitir. Tenemos que transmitir una idea de que lo que estamos haciendo tiene detrás un background, o sea, una evidencia de que lo que estamos haciendo. Porque a mí y a mi mujer nos quedó en aquella época que éramos residentes en todo de cirugía, nos quedó una idea de, joder, ya nos ha tocado la moda, y la siguiente moda y la siguiente moda, ¿no? Y es difícil comunicarse con esto. Yo, ahondando en lo que decía Pedro, si me permitís rápido, creo que muchas veces olvidamos que las nuevas evidencias, los nuevos procesos, las nuevas guías, quienes las van a aplicar son personas, no son máquinas, no son autómatas, por así decirlo. Entonces olvidamos que ese factor, el factor humano, tiene una implicación altísima. Estaba pensando, por ejemplo, en la cirugía fast track. No sé si la conocéis. Cirugía fast track en cadera, en rodilla, que implica que los pacientes se operan rápidamente, el fisioterapeuta va enseguida a tratarles y en pocos días se van de alta a casa, que reduce bastante los días de ingreso para el paciente y también mejora su reincorporación a la vida diaria. El principal problema que hay para ponerlo en marcha, problema no, dificultad, son las propias personas, porque implica un cambio en la forma de trabajar radical, además de que tengas que aprender un abordaje nuevo, que eso también, pues yo creo que es una dificultad, pero creo que ese factor humano muchas veces lo obviamos o lo dejamos en un segundo plano y es quizás uno de los grandes dilemas que hay ante la complejidad y ante la forma de trabajar actual y ante la que vamos, que son los miedos, los valores, las costumbres, el
me enseñaron una cosa y ahora es otra. Es decir, eso acaba generando unas resistencias que son las que tenemos que vencer. Y al final... Hay otro también punto, la falta de tiempo. A los ERAs y los fast track hay otro problema. Para el fast track, dices. Bueno, para la vía rica o fast track. Sí. Que es la multidisciplinaridad. Bueno, claro, tiene que estar. O sea, cuando tú hablas de un protocolo en el cual es un protocolo quirúrgico, bueno, si tienes un buen jefe de servicio que te va a hacer un jefe de clínicos, lo vas a hacer. Pero es que los protocolos de fast track o recuperación intensificada son multidisciplinares, que además ahora es lo que se lleva. Es decir, tienen que ser asistencia continua, multidisciplinaridad, etcétera, los procesos. Entonces, cuando tú tienes que convencer, yo os voy a decir gremios cuando es corporativismo, por un lado anestesistas, por otro lado enfermeras, por otro lado endocrinos, por otro lado cirujanos, por otro lado, e intentar. Todavía existe una auténtica disputa para integrarse en un protocolo conjunto, porque todo el mundo tiende a barrer hacia su casa. ¿Y quién dirige el protocolo? ¿Y quién es el que coordina el protocolo? Pero ahí entonces intervendría la dirección y tener un liderazgo que sea... Lo estaba hablando, mira, lo hemos hablado hoy en la comida. Que sea... Precisamente. Hemos dicho, si tú tienes que convencer a un gestor que te tiene que convencer a 5 jefes de servicio, 6 jefes de servicio, cada uno de sus padres, lo más normal es que te diga, no. Va a ser que no. O va a decir, sí, pero ya. La dificultad son que los jefes de servicio todos tienen que estar convencidos. Y nuestra experiencia es que cuando tengamos que implementar estos protocolos de fast track o recuperación intensificada, se implementan muy fácilmente en los hospitales pequeños. Claro, sí. Que hay menos en los hospitales son los que más lo hacen relativamente fácil. Vete a implantarlo en hospitales grandes y no voy a dar nombres. Pero vete a intentar implantarlo en hospitales de 1000 camas, grandes centros, es imposible. Sí. Es absolutamente imposible, porque tiene muchos jefes de servicio, muchos adjuntos, muchos jefes clínicos, es decir, hay mucho más jefe que indio. Y entonces... hospitales monográficos de cataratas y de caderas, ¿eso qué tal? Como los indios. Sí, eso estaría bien. ¿No? Entonces eso sí que es bueno, una auténtica... Jimena, vamos bien. Ahora sí hay una barrera, ¿no? No te preocupes. ¿Sí? Sí, no son sé, las 6:05, va muy bien. Lanzo las 2 últimas preguntas que tenía aquí. Vale. Para que sigáis dialogando y hagan las reflexiones finales cuando vaya bien. Pero me hablan de cómo incorporar la experiencia del paciente como el último o como el primer paso de esta cultura de la evidencia, y también me hablan de formación continuada. ¿Qué tan importante es? Pues... Bueno, yo creo que la atención centrada en el paciente, que al final va de la mano de la experiencia del paciente, implica buscar la excelencia utilizando la mejor evidencia disponible. Volvemos a lo de siempre. Otra cosa es si el paciente es capaz de percibir que le están tratando con la mejor evidencia disponible, que esto ya es un tema, seguro que Pedro o Germán saben mucho más que yo de esto, pero que es un tema un poco más complejo. Pero ahí están los PREMS, los PROMS. Ahora está muy de moda el tema de la sanidad basada en el valor, que yo creo que es como las típicas creaciones teóricas que luego dejan un pozo a largo plazo, pero lógicamente el paciente tiene que beneficiarse de esto. Y de hecho hemos hablado de que el usuario final de la guía, que me ha gustado mucho cuando lo habéis dicho varios, es el paciente, no es el profesional. Y quizás esto hay que recordarlo siempre, que quien se beneficia o se perjudica de la guía y de la actuación es el paciente. ¿Alguna otra...? Formación médica, Concha. También iba a hablar de que considero que puede ser interesante también hacer hacer campañas de divulgación, pero ya al público en general, que sepan un poco los conceptos, no la evidencia, que como bien decíamos, ya todo el mundo lo dice, pero que conozcan lo que son, la práctica basada en la evidencia, y se haga concienciación para que entiendan pues como lo que ha pasado en la pandemia o por qué la práctica puede ir cambiando, y yo creo que sí que hay que hacer esa concienciación al público en general. Y en cuanto a la formación continuada, yo creo que es básica, hay que hacer esa formación, y además yo creo que los bibliotecarios estamos implicados siempre en la formación y en la formación continuada de los profesionales sanitarios. En nuestro campo hay que enseñarles a buscar la evidencia, hay que enseñarles a manejar herramientas, a cómo acceder a esa evidencia,
a cómo aplicarla, a cómo, bueno, en mi caso también, cómo hacer revisiones sistemáticas. Entonces, yo creo que la formación continuada de posgrado es fundamental. Aparte de que pregrado, antes hemos hablado que también es necesaria, pero yo creo que la formación continuada, y en el caso nuestro que hablamos de acceso a la información, yo creo que es fundamental para todo profesional sanitario que pueda estar al día de los nuevos conocimientos y los nuevos avances que hay en su especialidad. Fijaos que, rápido, hay un proyecto del Instituto de Salud de Carlos III con la Asociación de Enfermeras de Ontario, que es el proyecto de centros comprometidos con la excelencia, en los cuales los centros que participan ponen en marcha, o se comprometen a poner en marcha, guías de cuidados, porque está dirigido al personal enfermero, guías de cuidados basados en la excelencia. ¿Vale? Y si pones en marcha 3 guías y te van evaluando año tras año, como que sigues poniéndolas en marcha, te van dando pues, bueno, una serie de reconocimientos y demás. Y me llama la atención que quizás en ese aspecto de prácticas basadas en la evidencia, aunque creo que esto no va de gremios, pero puede que la práctica enfermera esté adelantando por la izquierda al mundo más jerárquico y más clásico y puede que más gris de los médicos. Puede ser. Tienen un foco bastante importante. Creo. Yo creo que sí. En su casa, además. Lo que tenía con respecto a los pacientes, es cuando nosotros diseñamos cómo implementar las vías RIC, cuando haces una guía de práctica clínica casi tienes que tener un grupo de pacientes que te la estén bajando. Por lo tanto, con esos pacientes sí. Y de hecho nosotros contactamos y participamos y colaboramos con 2 de las sociedades de pacientes que existen en este país. Pero claro, la cuestión de cuando haces la implementación es que son pequeños pasos y pequeñas cotas que vas ganando. Entonces, si tú no vas a dar una cota y todavía no la tienes asentada la que estás, difícilmente vas a poder ganar otra cota. Nosotros todavía estamos en que tenemos que convencer a los multidisciplinares que tenemos alrededor para dar el siguiente paso. Un siguiente paso que estamos dando, por ejemplo, son colaborar con las sociedades científicas de atención primaria. Y estamos ya en contacto, primero en Aragón, después de Aragón. Pero claro, hay diferentes sociedades científicas, cada uno. Eso es un mundo, pero vamos a intentarlo hacer. Y un evento que tenemos, atención primaria, que es digamos, porque tú todavía, cuando dabas de alta a un paciente con una cirugía de colon y está el segundo día viendo atención primaria, el médico de atención primaria dice, pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Que me están cambiando un poco los roles. Y queremos informar así. Esa es otra cota. Y cuando ganemos la cota, tendrá la cota de los pacientes. Pero tenemos un peligro. Si pasamos y saltamos y hablamos directamente de informar a los pacientes de la evidencia en mi campo, que es la vía rica, podemos tener un peligro y es que reclamen rápidamente la evidencia a todo el mundo, porque lo he leído. Y en este momento a lo mejor no tenemos los recursos suficientes en los hospitales o en los sistemas de atención primaria para poder dar y servir esto que te están pidiendo y te están demandando los pacientes. Por lo tanto, es como quieres, sí, pero no puedes, sí. Entonces conviene que las cosas vayan, como dicen los ingleses, paso a paso, este país. Y ese es ganas cota y vamos a por atención primaria, luchar con las 2 o 3 emergen. No me acuerdo con atención primaria, y de ahí saltaremos a información, porque no hablemos, es más importante información a veces que formación. A veces necesitan estar bien informados. Con respecto a la pregunta de nuestro amable interlocutor, yo hablaría en la formación médica continuada, si hay algo, no nos gusta nada obligar, pero si hay algo que debe ser obligatorio, por ejemplo, la acreditación, es que los programas de formación médica continuada de los médicos asistenciales estuvieran basados en la evidencia. Y a la vez, que no están siempre, y a la vez hablarle a la formación médica continuada que hay unas cosas nuevas de pedagogía, de forma de dar las clases, de forma de dar los cursos, que están basados en la evidencia, que son mejores que la típica lectura o conferencia, etcétera, etcétera, que tampoco se les ha olvidado. Ahora se ha puesto de moda en la atención primaria unas sesiones maratonianas en el que entras a las 9 y sales a las 5, en que te van bombardeando con cosas y al final sales como zombie, y eso no es formación médica continuada, además. Entonces, que también recordar la formación médica continuada que se puede modernizar un poquito, no hace falta que sea mucho, y que hay métodos desde los pequeños grupos hasta los grandes grupos con pizarrillas, en fin, lo que sea, que son nuevos sistemas de enseñar y transmitir la información que todavía no han explorado, pero que están ahí y son un mundo apasionante. Sí, pero no solamente formar en la práctica basada en la evidencia, sino incluso en el mundo de la evaluación de las tecnologías. Es importantísimo que alguien nos lleve con una nueva idea de implementar sin haberse percatado del entorno en el que vive y lanzarlo como algo disruptor que quiere lanzar en su hospital. Entonces, formar en lo que tú haces es fundamental.
Bueno, yo creo que forma parte también de la formación de los clínicos, saber que, decir, ahora mismo el negocio de la industria, los hospitales son la puerta de entrada de tecnología sanitaria, entonces hay una avalancha de y no solamente está limitado a la tecnología, también a cualquier nuevo cambio que se quiera hacer en lo que se lleva. O procedimiento, y que tiene que estar avalado un poco por la mejor evidencia disponible, ¿no? O sea que si quiero cambiar la forma de actuar en mi servicio de determinado procedimiento, pues estas herramientas también me sirven para hacerlo, ¿no? O sea que... Sí. Yo quería hablar de un proyecto que hicimos, porque tuve el honor de participar en Bibliomat Salud, que fue el del Bibliobaremo, que aquí hay gente que estuvo, y entonces llevo unos años que me toca baremar y revisar los méritos de sobre todo médicos, y te puedo asegurar que el 90-95% de los cursos que presentan los médicos, por lo menos en la Comunidad de Madrid y en otras que conozco, son cursos pagados e impartidos a través de la industria farmacéutica. 90, que están todos acreditados, comisión de formación continuada, perfecto, pero muy poca gente aporta cursos de su propio jefe, de la administración, o también hablo de sanidad privada. Entonces, es algo que me hace reflexionar mucho. No sé por qué, pero no sé si es por accesibilidad, por facilidad, que también puede ser, por... No lo sé, pero es un hecho. Pues la Administración ha hecho dejación de funciones en la formación. Pero esto lleva así hace 30 años. Sí, eso es lo que yo creo también. Exactamente, la culpa de la Administración, como siempre. Y hay un hueco y lo aprovechan, ¿no? Lo aprovechan. Pues... De todas formas, yo creo que tampoco, vamos, que en las instituciones el dinero que se destina a formación continuada es con cuentagotas y encima, pues bueno, supone un esfuerzo muy grande y una sobrecarga para los propios profesionales dar esos cursos de formación continuada, que yo creo sinceramente que cuesta un esfuerzo terrible el llevarlos a cabo porque no hay ningún apoyo por parte de la institución. Entonces, yo, por lo menos la parte que conozco, te tienes que encargar desde que las sillas y las mesas y los ordenadores funcionen, que el aire acondicionado que funcione, que hacer los papeles para solicitar la acreditación, inscribir a los alumnos y luego dar la clase. Entonces, yo creo que desde luego sí que se hace y hay plan de formación continuada, pero digamos que deja un poco a la voluntariedad y a los cursos que a los profesionales pues quieran dar. Pero claro, aquí está el dilema de cursos para aprender y cursos para puntuar. No, y luego eso sí, porque el problema que ahora hay con la carrera profesional en todas las categorías, porque en mis cursos de fundamento de revisión sistemáticas y se te apunta a una limpiadora. Es decir, y gente que aunque no sea limpiador y sean profesores sanitarios y que al segundo día pues dice, aquí hay que apretar y entonces no termina. O sea, yo creo que si supieran sus resultados de su propia práctica, muchas cosas cambiarían. Entiendo yo. Tengo una pregunta. Sí, soy Javier Zamora, el responsable de la Unidad de Bioestadística del Hospital Ramón y Cajal. He disfrutado mucho con la mesa y felicito a los organizadores por la elección de los ponentes, que yo creo que esa multidisciplinariedad que han conseguido aunar en la mesa ha percibido unas visiones sobre la evidencia que yo creo que son muy complementarias y muy ricas. Quisiera solo decir dos cosas. Una es... evidencia, yo mimaría mucho el término evidencia, porque evidencia yo creo que deberíamos reservarlo solo a aquello que en lo que de verdad podamos soportar toma de decisiones, porque creo que se mezclan un poco en la discusión, se ha mezclado lo que pueden ser meros datos en una publicación, lo que pueden ser algo de conocimiento cuando se sintetiza, pues se puede ir llevando, pero finalmente que pueda soportar una toma de decisiones, se puede llegar a una guía de práctica clínica, ya se va acercando a la toma de decisiones, pero finalmente creo que todos estamos de acuerdo en que se está haciendo poco uso de todo ese esfuerzo en generar evidencias. Yo no sé, el dinero que se invierte para encontrar el valor que tiene un determinado fármaco que finalmente no se está implementando adecuadamente, yo creo que eso es un pecado que no nos podemos permitir.
Entonces, en ese sentido, yo diría que ha mencionado Miguel Ángel una experiencia que yo creo que es la de las best practices, de las BPSO. Sí, en enfermería. Sí, de enfermería, lo conozco bien porque estoy en el comité asesor externo, porque digamos desde Investen, que son los que Investen, en España, sí. Entonces lo conozco bien y creo que el éxito, a mí me parece rotundo, es que consiguen alinear varias voluntades, ¿no?, que hacen que el proyecto sea un éxito. Y la primera, la fundamental, yo creo que son los dirigentes, ¿no?, los directivos. Es decir, se comprometen a nivel de institución a un compromiso de implantar, como has dicho, un número de guías, a evaluar la implementación, a renovar los compromisos, etcétera, que hace que, si dicen que se implementa un protocolo de lavado de manos, se implementa en toda la institución. Y ya sabemos que el lavado de manos es bueno, hay evidencia detrás, y como eso va muchas prácticas en cuidado. Entonces, el primer mensaje que quería decir es eso: cuando se alinean todos estos agentes, y muchos que habéis denunciado que no se alinean en primaria, en especializada, no se alinean y no se acaba implantando esa evidencia en como debería, ¿no? Y la otra cosa que diría es que lo mismo que mimamos, deberíamos mimar la palabra evidencia, yo mimaría también lo que es el tema de revisiones sistemáticas y síntesis, que a veces yo creo que finalmente el hecho de que lleve el adjetivo de revisión sistemática parece que es el vellocino de oro, todo el mundo lo adoramos, y hay verdaderas barbaridades que pasan desapercibidas y creen que es un nivel más de evidencia porque están en la pirámide, porque llevan la palabra revisión sistemática. Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos cuidar esas dos palabras, ¿no? Es decir, la evidencia es el máximo, entonces sobre eso no podemos jugar, no podemos creer que la inteligencia artificial, digamos, alimentándose de todo el conocimiento que hay por ahí, todos los datos que hay por ahí, pueda darnos esta calidad que podamos sustentar con ello toma de decisiones. Pues Vivi, no sé cómo estamos de tiempo. Habría otra pregunta por ahí que debería ser la última quizá para que te dé tiempo de cerrar. Bien, nada, muchas gracias a todos de verdad por el tiempo y dedicación que han tenido. Un poco para ampliar lo que hablaba Concha con el tema de formación. Mi nombre es Patricia Ceballos, doy formación del Sevier, de los diferentes productos del Sevier en el área médica, y veo cada vez que va cambiando y va transformándose. Hemos pasado en tiempo de pandemia a todo lo que es online, y de pronto de grandes oleadas de gente hemos pasado de nuevo a lo presencial, pero veo que lo que comentaba Concha, que no hay muchas ganas o igual mucho tiempo para poderle dedicar a la formación, y quizás tendríamos que buscar una manera de poder llegar. ¿Se ha pensado en la autoformación? Porque, claro, teniendo todo este material, haciendo estos pequeños vídeos, aprovechando todo el material que se tiene, y que esto además les pueda dar créditos de formación médica continuada y ellos puedan en algún momento buscarse el tiempo para autoformarse, quizás sería una forma de motivarlos también, ¿no? Mientras que se regresa a la normalidad que ya no sabemos cuál va a ser finalmente, ¿no? Muchas gracias de todas maneras por todo, ¿eh? Gracias. ¿Autoformación? Bueno, sobre la yo no sé exactamente por dónde va tu pregunta. Supongo que habláis de la forma de acceder a créditos de formación continuada por la consulta de las fuentes, tanto, por ejemplo, de UpToDate, como puede ser de Clinical Key, o formas más creativas de hacer que la información le llegue a los clínicos, que no sea asistir a sesiones formativas necesariamente. Yo creo que en las sesiones adicionales formativas, como decía Rafa, pues bueno, hay formas más originales. Yo creo que yo por lo menos pienso que la formación hay que orientarla a casos clínicos concretos, y adaptándolos al público. A mí lo que más me funciona es yendo por servicios y poniéndoles casos clínicos concretos y que ellos vean cómo es el proceso, pero cosas prácticas. Sí. Yo creo que ya pasó la época en la que decíamos, vamos a enseñar PubMed, y los juntábamos todos alrededor del ordenador a decir, y ahora dais al Enter, ya no sé qué.
Yo creo que tiene que ser una práctica más orientada a la aplicación clínica y que ellos vean cómo se saca fruto de esa formación. Entonces, y explicarles que hay muchas fuentes, que lo primero que tienen que plantearse es, dependiendo de mi pregunta, ¿dónde voy a buscar? Que reflexionen antes de buscar, que se sienten no con lápiz y papel, sino que hagan un esfuerzo digamos, intelectual de saber qué es lo que voy a querer encontrar, que seleccionen el recurso, que busquen, que prueben, que intenten, que se equivocan, que vuelvan para atrás, que las búsquedas son procesos iterativos. Eso es lo que yo, por lo menos, intento transmitir. Que no vale con buscar un sitio, que depende de tu necesidad de información, la búsqueda tiene que hacerse de una forma o de otra, en un recurso u otro, y sobre todo aplicándolo a casos concretos para que vean ellos las posibilidades. Pero es muy buena idea. Yo solo recuerdo dos iniciativas. Yo creo que, primero, si haces una formación continuada, en el fondo también estás buscando que se te acredite, tengas ciertos créditos. Esos créditos te lo tiene que acreditar una sociedad o quien sea, la formación continuada, y tiene que mirar el material que vas a mirar, ¿no? Y eso es un problema. Pero, por ejemplo, las sociedades científicas sí que generan ciertos itinerarios que van, en América, en Estados Unidos, puedes hacer cursos online que tienen que hacer un crédito, en Medscape, me parece que es, y los tienes ahí. Y hay una sociedad, British Journal Surgery, que te da podcast que cuando los podcasts no eran tan famosos como ahora. Estoy hablando, ahora se han puesto todo el mundo con podcast, pero en aquella época oíamos los podcasts casi, y entonces sí que estaban acreditados. Pero como iniciativa, pues habría que cuajarla un poco más a nivel y probablemente sí que tenga ciertos resultados. Si consigues al final los créditos adecuados y la manera más adecuada, que las nuevas tecnologías las tenemos ahí, ¿no? Yo fíjate que, aprovechando lo que has dicho, creo que hoy hemos hablado muy poco de formación y quizás hay que darle una vuelta 180 grados al modelo formativo. He visto profesionales sanitarios con más de 1000 horas de formación acreditada en un solo año. 1000 horas de formación. ¿Vale? ¿Por qué? Tu compañero ha puesto una cara de, pues porque hacer un curso de 100 horas tardas 5. Más claro, agua. Ya. Entonces, el problema de la formación online es que no sé cómo llamarlo, pero bueno, se ha extendido de una forma que al final, si Rafa quiere hacer un curso que ya hice yo, tranquilo, que te paso las respuestas y ya tienes ahí 80 horas en diabetes tipo 8, lo que quieras, ¿vale? Entonces, se está generando un modelo formativo que a ver, si aprendieras estaría muy bien, pero al final con la formación perseguimos dos cosas, que el profesional aprenda y que el profesional se le evalúe lo que ha aprendido. Puede que la transmisión de conocimiento esté más o menos clara, pero con el modelo actual, el tema de la evaluación y de cómo valoro que tú hayas aprendido en un curso es algo que algún día habrá que discutir y olvidar. Estamos con criterios de hace 30 años de valoración de la formación, con una formación que es prácticamente nueva. Y yo no tengo la solución, pero algo que habrá que hacer. Y lo de las 1000 horas, he visto 1, 2 y hasta más. Sí. Miguel Ángel, hay mala solución porque detrás hay mucho dinero. Ya, pero hoy no hemos venido a hablar de dinero, sino de evidencia. Los cursos son caros, cuesta dinero, te pagan los créditos, al final tienes lo que tú buscabas, que es esos 1000 y pico horas para que en el baremo y en la promoción, y todos contentos. Sí. Entonces, cuando conviertes la formación en un intercambio mercantil... Pero ya el que acredita tiene la llave de eso, hombre. Hay mucho interés, pero el que acredita se pone serio, pues totalmente de acuerdo. La milonga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se debería acabar. Tema para el próximo año. Eso es otra mesa redonda. Pues yo para cerrar lo que quería era que cada uno dijera en 2 líneas, ¿qué propuesta harían práctica para cambiar algo de todo lo que se ha hablado? Yo sé que se hablaba, hemos pasado por redundancia, saber la pregunta, qué queremos investigar, la difícil de implementar un sistema, por qué cuesta tanto, por qué duele tanto, el pensamiento crítico que tiene que haber, pero también tiene que haber una facilitación de evidencia resumida para que la podamos utilizar de forma eficaz y con confianza, que las guías clínicas estén cercanas al paciente, que se puedan, como ustedes lo han logrado realmente, que además se puedan replicar en cualquier país, se pueden replicar porque tienen todo escrito, que es una buena guía clínica, no de las diferentes 100.000 que hay y miles que hay, ¿no? que caracteriza una buena guía de práctica clínica. Entonces, dentro de sus ámbitos, ¿qué podrían aportar para los que nos están oyendo? Decir,
esto sería una buena práctica para poner en marcha ahora. O sea, cada uno ya dijo algo de lo que hizo que le gustó y que le sirvió y que parece que tuvo una utilidad. ¿Qué más para romper las barreras de lo que se ha hablado sobre las carencias, las dificultades y la falta de recursos también en cuanto a tiempo y educación? ¿Qué podrían decir cada uno de, si yo pudiera, esto lo implementaría o esto lo haría, que quisiera? Uf. Misión evidencia. En 2 líneas. Yo implementaría una misión evidencia. Misión evidencia. Misión evidencia en los hospitales. ¿no? Misión evidencia. En la institución, ¿no? Que fuese un poco tú lo has dicho, ¿no? La filosofía un poco de las instituciones, tratar de cambiar eso. Convertirla en algo... En una cruzada. Sí. Cruzada de evidencia. Bueno, Juana de Arco, mucha suerte con la cruzada. No, el reto importante que yo creo que tenemos y que intentaría implementar si me dejaran es dar a conocer los buenos resultados que están teniendo la aplicación de los protocolos. Cuando lo aplicas y eres clínico y ves los resultados, los ves tú. La dificultad es que no te lo quieren ver. Estamos aquí y probablemente los que estemos aquí somos unos entregadores de medicina basada en la evidencia. Me gustaría que los que no se han entregado también estuvieran aquí, oyéndonos a todos, ¿no? Siempre se echan... Entonces, me gustaría dar a conocer. Entonces, hemos intentado hacer una cosa que es contrastar diferentes resultados en hospitales, lo que llaman los benchmarking, ¿no? Entonces, esto todavía no lo podemos hacer y no nos dejan hacerlo. Pero nosotros tenemos datos de los 500 y pico hospitales nacionales con complicaciones de los que hacen la vía rica, de los que no hacen la vía rica, y eso está publicado en un estudio que hicimos, en un Power Study. Entonces, si haces y aplicas la vía rica más del 70% de los indicadores de proceso que tienes que hacer y te operas en ese hospital, tienes 4 veces menos probabilidad de que te compliques de aquellos hospitales que no lo están haciendo. Y esos datos están publicados en JAMA, que es una de las revistas de más mayor factor de impacto. A mí me encantaría hacer un benchmark, es decir, intentar comparar hospitales con hospitales y ver esos resultados para que se dieran cuenta que cuando aplicas la evidencia en los protocolos quirúrgicos, por lo menos, en Ciudad de Colón, eso significa unos resultados de calidad brutal en el paciente. Muy bien. Concha. Eso es como la carta sí, de los Reyes esto es la Magos. carta, pero solo 2 puntos. solo puedes pedir 2 cosas. Bueno, yo por lo menos lo que pediría es que desde las organizaciones en las que trabajamos hicieran un claro apoyo a la cultura de la evidencia y al acceso a la evidencia. Porque estamos en un entorno donde, sobre todo los servicios en los que trabajamos, como son las bibliotecas, tenemos que demostrar nuestro valor y justificar que el acceso a la información y a los recursos de información tienen algún sentido, impacto en la organización y en el paciente y en los cuidados de los pacientes. En cuanto a otro tema que a mí también me gusta, que es el de síntesis de la evidencia, pues bueno, yo lo que hemos comentado antes, creo que hay que dar mucha educación de lo que son las revisiones sistemáticas y todas las síntesis dentro de la familia de las revisiones sistemáticas, que la gente sepa lo que es una revisión sistemática, lo que implica de tiempo, de esfuerzos, de formación de un equipo, de diferente integración y bueno, ya por pedir, para el otro año. Me conformaría porque muchos de esos trabajos que hacemos en las bibliotecas pues llegasen a culminar y se contara con nosotros para diferentes papeles, desde las autorías hasta los peer review, por nada decir del peer review de las estrategias de búsqueda. Muy bien, cierto. Bueno, yo para concluir empezaría como al principio la cultura de la evidencia. Yo he dicho que está muy extendida y yo creo que sí. Me gustaría que, igual que está muy extendida, estaría también muy profunda, sobre todo en la atención primaria, que está muy extendida, pero todavía no ha profundizado lo suficiente, debería profundizar mucho más. Y luego, como deseo, pues a la gente que se dedica a generar la evidencia, a transferírnosla, que nos lo hicieran mucho más sencillo pensando en nosotros, porque si nosotros lo hacemos bien gracias a ellos, pues seguramente el que gane es el paciente, que es al fin y al cabo el que importa. Me toca. O sea, last but not least. Cierras con broche muy corto y muy rápido. Por un lado, confiar en los que saben, ¿vale? Que lo habéis dicho, quien sintetiza evidencia, quien la genera, etcétera, pero también escuchar las voces críticas, todo el concepto de lectura crítica, de cuando voy a poner en marcha algo, que alguien me diga, ¿tú has tenido en cuenta esto? Es decir, no dejarte llevar por las presiones y que siempre haya un punto rebelde, ¿por qué no en la evidencia?
Muy bien, por eso. Bueno, está claro que para tener evidencia hay que seguirla generando y ustedes son los principales actores también de eso y nosotros pues en lo que podamos ayudar para promocionar y sacar esa evidencia y que le llegue a los pacientes eventualmente en forma de mejores decisiones y mejores resultados, pues lo seguiremos haciendo. Así que muchas gracias a todos y bueno, cerramos esta segunda mesa redonda.